corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo estaba de parranda. Yo nunca me fui, dile. Sí, puedes, de pues, vuelta. Señorita. yo me quería sentar ahí. Yo nunca me fui. Ahora fue que Pensé toda la noche. Siéntate, amiga. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Hoy están coloridos. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Ay, 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 ese café estaba bueno. Camisa. Mira ese flow. Gran pregunta. ¿Cuál flow? Me encanta tu camisa. ¿Cuál Chimba. flow? Puerto Rico, Flow Puerto Rico. Este flow boricua. ¿Sí escuchan? Sí, escucha. muy bonita la camisa. Jorge, que me gusta tu camisa. Está lindo Ah, el gracias, outfit, parece, gracias. que dicen por aquí. Viste, yo te dije que Yo se esa. la presté. ¿Qué? No sean embusteros, chicos. Esto es mío. ¿Cómo va a ser? Nos cansamos. Bueno, ¿y cómo se sienten hoy? ¡Las vemos felices! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Wow, la energía es amanecimos. impresionante. ¿Cómo es? Rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad. Oye, anda, ¿cómo te sientes? Ahí medio Increíble. como que dormimos mal, pero ahí estamos, tú sabes. Toda mala actitud hoy, toda mala vibra, cancelo. Quiero verlo a todos, cancelo. Está bloqueado todo. Gran decisión, Alejandro. Gran decisión. Wow, es increíble, Sí. es increíble. ¿Qué? Muy bien. ¿Escuchaste? ¿No escuchaste? Pues, qué gran decisión, Alejandro. polvo. ¿Vieron qué linda que está? Polvo, ¿vieron? Es un nuevo día. Muy lindo, Mariela. Manda a decir a Alejandro. Pero díselo. Díselo acá, bien, Díselo. güey. ¿Vieron qué linda que está? ¡Qué lindo! Sé cuál dices porque he visto. Todos que es queremos tuyo, un pero Alejandro no- en nuestra no vida. lo vi hoy. ¿What? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso que todos quieren un Alejandro en su vida? Para ver si hacemos una máquina que lo multiplique. Bueno, que yo soy Jorge No, Alejandro. pero tú imaginas todo el tiempo, tú Ay, gustarme dilo, mucho, dilo. tú gustarme. Yo soy ¿Te Jorge Alejandro. te imaginas todos, Alejandro? Esto es un silencio. Elizabeth, aquí te tengo la respuesta Eso sí. para lo que acabas de decir. Por favor. Aquí Jorge Alejandro presente. Yo sé que no es igualito, pero... Qué chimba, estoy triunfando. Qué chimba. Pero no, mira, pero él es Alejandro, pero yo soy Jorge Alejandro, que es diferente. Qué chimba, parece. Qué chimba, mamacita, así es. ¿Qué pasa con los hombres que todavía siguen solteros en esta casa? Último, pero no menos importante, mi gran amigo y enemigo de Y enemigo, mi querido Miguel desde Panamá, nuestro país. Me dicen la tóxica. Conmigo es así. ¿Estás? No. ¿Estás o no estás? Yo soy bella y Peligrosa, más peligrosa que veía. Recuerden, nombre del chico adentro, el nombre de ustedes afuera del sobre, ¿va? No me pongan a trabajar la paciencia. A mí me gusta pelear con amor. O sea, no te puede decir, ay, estoy enamorada, porque pues... Le voy a invitar a Melissa. Pero no me quiero confiar. ¡Ay, yo sabía! Conmigo se portó súper distinto. Sí lo conocí más, me gustó el hecho de poder conocerlos en realidad en un ambiente diferente. Que Dondai la
preparada para la dinámica de hoy? ¿Cuál es la dinámica de hoy? ¿Ustedes saben cuál es la dinámica de hoy? Adivinen. Vamos a elegir a la persona que más odiamos. Para que ya vaya sabiendo ahí, amor. Yo pienso que nos deben un talent show ustedes a nosotros. Nunca vimos sus Sí, talentos. sí, es cierto. Apoyo eso, apoyo eso. Ah, cierto, nunca vieron nuestros talentos, no saben lo que se perdieron. Imagínate. Les hubieran Muy encantado. talentosos todos. O sea, mal que lo mencione, pero... No, pero ya no. En Ya la estuvo. regla que rompimos la vimos. Mal que lo mencione. Ay, mira, coloridos hoy día estamos. Hola. No hay break, no hay break. ¿Qué tal ¿Por qué se han metido hacia el cuello? Corazoncito, corazoncito. Se han metido hacia el cuello. Ya no hay corazón. Corazón. Ya no hay. Corazón. Corazón. Ya no hay corazón. Vamos. Parece que ya no hay. Ella no había dicho Eso. Bien. A ver, ya corazón, ya. Dale, bien. Reconciliación. O sea, se podría decir que es una reconciliación. Pero me encanta, ustedes tienen esa actitud para salir corazón. Hay que ver. Sí, corazón. Hay ya. que ver. Corazón, mira, Sí, que no ven corazón, que lo siente. Que no me rompan el corazón. Encima, hasta están vestidos casi iguales. Están vestidos iguales. Que no me rompan el corazón mejor, porque pues un día sí, otro día no. ¿Qué pues? Tiradera, papá. Es que lo que pasa es que está indeciso, todavía está indeciso. Y si tú se lo rompes a él, Ay, porque... Y Sebastián, ¿por qué tú dices eso? si ya ella se lo rompió a él? papi, soy tu amigo, cuéntame conmigo siempre. Póngala al lado de Ondai. Póngala al lado de Ondai. Póngamelo de donde hay. Un corazón, un corazón. Eso me gusta que me pidas, que me pidas. Así me gusta. Esas palabras de ayer. Ay, no quiero que te vayas. Amor, viste. Póngala al lado de Ondai, amor, por favor. amor. Yo te Sí, dije que yo no era una persona rencorosa. Me gustó escuchar eso. Nunca lo voy a olvidar ahora. No, para nada. Amor, yo voy a candear, amor. No, amor. Esta marijo de pata se burla. No te burles de eso, que es así. Madre mía. Ay. Es que madre mía, eso Madre estamos mía. olvidando. A ver, Palpi, lo que pasa es que... Dale, ¿cómo es que? Párate. Párate, ¿cómo es? Por decir, yo me paro acá. No Siendo queremos tú. verlo sacarse Tienes que la ropa. cogerme plano abierto, bro, de plano Dale, abierto. plano abierto. Yo estoy Llega acá, aquí a yo la soy casa. Dondai. Soy Dondai. Ecuador. Te lo perdí. Yo no te pienso llevar al viaje porque ahora como me ve con la pesca me parabula. Le sale mejor que Andrea y todo. Ecuador. Estúpido, sigue, dale con el vacilón a ver quién te va a llevar a comer. Más no te voy a decir, amigo. Ya sabemos quién te va a llevar. Ya tú sabes que tú eres mi negrita, tú sabes. Ya, ustedes, ahí está mi grupo, ve, ahí está Shirley, está Pero te quiero hacer una Elizabeth. pregunta, Dondai, una pregunta importante. Ahora, ¿Y qué o sea, pasa mira, con ahora Shirley? tienes tu grupo, tu combo, ya tú lo mencionaste anteriormente. Las Avengers. Pero ahora que ayer tú escuchaste cuánto le importó Amor que tú no te fueras, ¿la meterías en ese combo? Ella ya está, Amor ya está en el amor. Ay, es que Amor ya está enamorada, solo que ella no lo sabe. Mira, Amor, yo apuesto lo que sea que ella ha soñado conmigo y no lo dice. Oye, no puedes odiar a una persona en tan poco tiempo. Pero si la puedes amar o cómo. Del amor al odio hay un paso. Corazón. Espérate. Tripeta nota. Rubia. Blanquito. Mira cómo van a salir esos hijitos. Es más, mira una cosa. Corazón. A ver, sé de eso, sí me gusta. Dale corazón. La otra mano. Lo que sí te voy a decir, amor, es que yo no soy fácil. Tiene palma la mano. ¿Qué le Ahí. Y así el mejor corazón que han hecho. Por favor, ahora fue más lindo. Ey, qué chimbo corazón entre Shirley y Jorge. Pues no sé por decir. No sé por decir. Pues por decir algo, no sé. Ok.
Pal. Te ponen como- Ok, dale, papi, no hay break. Eso está como en el colegio cuando decía... El otro, aquí. Ay, la otra. Para el otro. Shirley en su cabeza dice así, todo lo que me ponen a hacer. Esta, amiga, esta. Se aplazó. ¿Qué es eso? Se aplazó. Eso es una muestra de lo que va a ser la relación. No, la otra. La otra. Ok, no. Oye, Shirley. Mira lo que dijo ayer Shirley. Dijo palabras claras. A ella cualquiera no la calienta, ella no se abre con cualquiera. Y tú le hiciste abrir. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Qué está Porque diciendo? ella lo dijo ayer que Colombia, frío. La bendición, mamá. Ay, pero si yo fui el que le eché la bendición a ella, oiga Cállate. esto. No hay break, dice Jessica. No, no hay break. No hay break. Pero No hay Jessica lo dice, no tú. Yo soy el que digo no hay break. No, pero ella también, si tú sabes que es una palabra de PR. Por eso. Andrea también lo dice. Malmi. Hey, ven acá, ¿quién de los dos fue el que Díselo. despachó a quién? ¿Cómo la vuelta? ¿Quién fue el que dijo no hay break? Sí, porque en No verdad hay aquí break. estábamos escuchando que iban a salir y que se iban a conocer y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? hubo un cambio repentino. Pues la verdad, yo cambié de parecer y yo se lo comenté a Jessica por lo que dijo en el primer video. Oye, a todo esto, yo sé que el Y tema ya. está. ¿Qué pasa con los hombres que todavía siguen solteros en esta casa? Pero todos estamos solteros. Todos estamos solteros. Todos estamos solteros. Yo me mato de risa. No, es que es verdad eso del amor al odio. O sea, yo conocí bastantes parejas, no te estoy diciendo que es tu caso, pero he conocido muchas parejas que de verdad Es que no como- se odian tampoco. No, pero, o sea, pero chocan bastante, pues, No, como su fue una- pensamiento, sí, no, son así. fue o una sea, Yo situación mataría porque específica. vayan a una cita y nos pongan de público, Dios mío, mato. Que me den canguil y yo sentarme ahí, porque ustedes dos juntos funcionando, la Es verdad que, es que son ¿sabes qué? bastante Creo que graciosos. empezamos tan mal que ya sería como, o sea, ya dime a qué te dedicas, o sea, ya dime, ¿sabes? No sé. No, pero si te dieran un tiempo y platicaras tranquilo, olvidando, o sea, empezando de cero. Es que, ¿sabes qué? Siento que ya no podríamos empezar de cero. Siento que ya sería como un... Y, no sé, yo le sacaría plática de que... Y Andrea, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, no sé, ni siquiera sería como una Si plática. te das cuenta que a ti también te gusta ser cupido. Sí, Y Andrea, total, ¿qué total. onda? O sea, es que creo, la neta siento que me llevo muy bien con los hombres. No sé qué percepción tengan de mí ellos. Sí. Pero yo sí siento que me llevo muy bien con ellos. Igual y no mejores amigos, ¿verdad? Pero sí, pues vienen a la casa y al menos me gusta que tengan la confianza de venir a preguntarme cosas. Por ejemplo, Diego Renier, perdón, que se me acercaron en algún momento. Con Miguel también convivió un poco. En la gala, Austin también, Austin Baby. Ajá. ¿Sabes? O sea, obviamente Andrés, siento como que me tienen esa pauta o esa confianza, entre comillas, de acercarse conmigo y decir de que es un pana más, ¿sabes? Entonces, por eso siento que con ninguno de ellos ya congeniaría de tipo de que... Mentira, porque de Nunca panas se sabe, nunca se Ajá. sabe. De panas a que se terminen gustando ahí. Es que los hombres a veces tienen un concepto errado de la mujer ideal, por decirlo así. Pero yo creo que la persona para uno es la que es tu pana, es la que es tu amigo. Mira el video de Mariela y Alejandro que me dejó bien enamorada, la verdad. Yo decía, qué complicidad. Me da ganas de contar eso. La complicidad es tanta. Que nuestras vibraciones se complementan. La voy a contratar para una serenata, oye. De One Pink Floyd. Vamos y se la damos. Pero ustedes no podrían, El porque fuego ustedes cantarían y estarían... Una buena conversación. Sí, yo no puedo. Y cuando La verdad es que son el uno para el otro. Como que los cortaron Vamos a con la misma calmarnos, tijera. ¿verdad? Vamos a calmarnos, tranquila. No sé a quién citar porque me llevo muy bien. Me llevo Pero- muy pero bien con- pero con con- Andrea, pero con con quién- Jessica, con Elizabeth. Pero con quién tendrías algo, pues esa es la cosa. ¿De verdad? Claro. Así como ya la he venido conociendo así. Andrea es buen perfil. ¿Andrea o Elizabeth? O sea, es que las conocí a las dos ahí. Es más, Andrea me las presentó a todas y la vez que fui a la casa, bien. Pero Elizabeth se me dañó la mente. O sea, sí la vi así como cuando tú ves a una chica y tú dices, sí, Elizabeth es guapa.
Andrea tiene esa personalidad que gusta también. Es que es bien pana. Claro, bien pana, ella es amiga. bien. Es como que... Es que es bien amable, puedes chistear, puedes jugar con ella y tiene ese... Y con Amor hay un jueguito de que a veces me odian, me No, no quieren. creo que tengas chance con Amor, la verdad. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. O sea, yo la veo coqueta a ella ahora. Además que le salga el cállate, ¿dónde hay? No, pero es como que es la actitud para regañar, ¿me entendés? Pero no es con el... Amor. Yo creo que va de la mano con tener una relación. Yo no estoy negada a la posibilidad. Yo siempre he dicho que me gustaría tener hijos, que me gustaría tener una familia y tener hijos. Pero eso pensaba que a los 20 y tantos hubiese sido una buena edad por eso de tener toda la energía. Y no es que ahora no la tenga, pero ¿sabes lo que pienso? Si yo tengo un hijo ahorita, vaya, tengo 35, a los 37, cuando ellos tengan 20 años, o sea, yo voy sumándole cuántos años voy a tener yo. O sea, en 20 Pero años no quiero estar pasa presente nada. en la vida de mis hijos. Y vos ser una señora. Pero no pasa nada. Yo tengo un amigo que tiene 30 y su mamá tiene 70. Y está bien, o sea, mejor, joven como para cuidarla, No, no es la que ha cuidado. no es que no se pueda, pues o no quiera, claro que sí. Si sigo, yo creo que tener una vida saludable, mental y física, te alarga de alguna forma la vida, una buena calidad de vida. Ojalá hoy día haya esa dinámica que vamos a la casa de ellas. Ahí siento que yo conozco más a la gente. Y la verdad no puedo hablar de nadie porque también... Es que por todos ejemplo, están ligados, ahorita todos están ligados. Mira, por ¿Qué? ejemplo, Sebastián creo que se va a tirar por Elizabeth. ¿Cuál Sebastián? Sebastián, pues. Creo que se va a ir por Ahora él. todos quieren con Elizabeth. Es que loco. no Desde sé, que yo no hablé sé, que Elizabeth está no- buena. No sé. Andreina me dicen a veces loca. Ina. Oye, Ina. Yo tengo sobrinitas que así se llaman y es como, Gene, vení, Jen, Gen. y ¿Tu así. segundo nombre? Mi segundo nombre es Elizabeth. ¿Viste también? ¿Cuál es tu primero? Margarita, como por mi mamá. Uy, no, Elizabeth. Sí, mami, ya quédate con Elizabeth. Mami, escuchaste. ¡Palpi! ¡Llegó Colombia! ¿Qué? Ella es la mujer de Colombia. Hola. Hola. ¿Cómo la sueltan así nomás? Sin avisar, sin avisar. Me dijeron es que vaya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. nada, ¿Cómo Seba. les ha ido? Mucho gusto. Preséntanos. Melissa Gay. ¿Qué tal el Tan vuelo? bella como peligrosa. Hola. Más peligrosa que bella, queridos. ¿Qué más bien o no? Mucho Y gusto. de verdad que sí. Hola, bien. Miguel. Hola. Hola. Bien. ¡Chicos! Hola, ¿qué más bien? Gracias, igual. Chicos, vengan a conocer a... Llegó así, o sea... Melissa. ¡Qué Elisa! Estaba por acá guardada. Pero mira el acento de ella. Es Estaba por allí más guardada. agendada. Seba. Ya fuiste. Hola, ya. ¿cómo estás? Hola, ¿qué más bien? Mucho gusto. Melissa Gay. Ella es más paisa, es que ya lleva más tiempo. Paraguay. Melissa. Hey, que les digas papacito. Diego, un gusto. Sí, porfa, dinos. Hola, papacitos. Le sale mejor que a vos. Hey, Disculpa la papacitos. Es que yo sé, no les puedo decir papacitos, ¿cómo así? Yo sé, no les puedo decir papacitos. Vino De papacito. Colombia. Vino Medellín, papacito. de De ahí. Medellín, directamente desde Medellín. Medellín, Colombia, De paisa. ahí es Carolina. Paisa, cambiando los esquemas de las paisas en representación de la nueva y la vieja escuela. Feliz Gay. Me veo como en ella, loco. Es que vino con el uniforme y todo. De la vieja escuela, obvio. Claro, vos la vieja sabés. escuela. ¿Y ustedes qué me cuentan? Tiene tatuajes, me Pues gusta nada, nos eso. tiene sorprendidos a todos que ¿En entraste. serio? Ah, qué Sí, no rico. esperábamos que alguien baje de esa escuela. Mira, te voy a presentar. Por acá tenemos a Austin. Austin Baby. Directamente desde Perú. Bien. De Ecuador. Donde. No estoy en mi mejor parte, pero... ¿Le puedes dar tu presentación? Dale, por favor. Presentación, por favor. Usted está en su mejor etapa, favor. acaba de dejar las drogas. Por favor. ¿Cómo te presentas? Porque sí. Ya tenemos la confianza. Preséntate. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Me presento, soy el Cholo Labio Rosa. Puede estar conmigo otra cosa que te enamora de grupo, te mete de cabeza. Labio Rosa, pecho rosa y nada más. Y la otra cosa. Y la otra cosa no es rosa. También es rosa, entonces. ¿Qué más es rosa? Es una presentación Desde como la tuya. Bolivia, el señor perfecto. Y que todo lo hace bien. Él todo es lo hace Andrés.
Sí. Andrés. Sí. Andrés. Directamente desde Paraguay. Tereré. Sírvase, por favor. Tenés que chupar eso. Alejandro, el querido Alejandro. Mucho gusto. Oh. Y desde el país manito, directamente desde Sinaloa, el señor. Él es Diego. Soy capo. Diego, hey, una sutil combinación entre Miami y Cuba, pero más que todo Cuba. El stripper pero del también grupo. Miami. Es reservado, ojo. El señor oculto. Renier, me puedes decir Rey. Stripper, pero de los reservados. Mira, y con un flow. Son puros privados. Con queda que hay, el señor Jorge. Mira, háblale lindo. Rapeale. Dime lo que hay. Y último, pero no menos importante, mi gran amigo y enemigo de... Y enemigo, wow. mi querido Miguel desde Panamá, nuestro país. ¿Preséntate vecino. tú mismo o te presentamos? No, preséntame. ¿Cómo me presentas? Ok. Imagínate, ayer casi me voy y hoy me lo perdía. Casi se va y porque casi. Me querían eliminar, pero tú sabes. No, mentira. Falté a una regla que es tarjeta roja, pero me la disculparon. Ey, ojo con eso. Sí, no hay que romper las reglas. Solo onda y podría escapar de algo así. Yo creo que las otras chicas cuando vinieron la primera vez a la casa pasaron por algo que tú no estás pasando y me encantaría que lo hicieran. No tenemos el cronómetro, pero podemos aprovechar para conocerla, ¿no? ¿Qué? Obvio. Pues es que pueden preguntas. preguntar, aprovechen ahora. Vamos todos para acá, vamos todos para Tienes acá. 3 minutos. Una pregunta por Tienes persona. 3 minutos, tienes primero 1 minuto para Presentarte. decirnos algo que quieras de ti y después Ya nosotros que hacemos viniste al preguntas. poder del Ya, amor. pero Dale, sentémonos. Vamos a sentarnos. Vamos. Ok, ¿quién va a ser de Vanessa? ¿Quién va? Está el ¿Tú eres Vanessa? Siéntate aquí. Bueno, como eso, como yo soy la reina, Aquí. ¿Tú eres Vanessa? Ok, perfecto. como yo soy su ¿Cómo vas? majestad. Pero Vanessa pronuncia bien, a ver. Pero, Por favor, Alejandro, dile cómo es la dinámica. Hola, Melissa. Esa es una caricatura, ¿no? No, es la presentadora, según él. ¿Te viste la peli no, enamorando a mi novia Polly? La de... Ben Stiller. Ben Stiller. Ah, sí. Bailó muy bien. La ceñita del... Zulander. Bueno, chicos, como sabrán, tenemos a Melissa. Ella Está es nervioso. Está nervioso. Hola, No, es que papacito. ella da para que todo el mundo se ponga nervioso. Melissa, preséntese, por favor. Preséntese y que diga que vino al poder del amor. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Melissa Gay, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querido. Ese está como el... Me dicen la tóxica. Wow. ¿Por O qué? sea, conmigo es toxicidad al 100%. Me gusta. O sea, uno se amarra, esto es mío y de Esto nadie es más. mío y de nadie más. Ok, agárrame O sea, porque le ya, pegas o sea, unas manes por acá que es- me tienen conmigo es así. O sea, tú Estás, luchas y peleas no. por lo tuyo. ¿Estás o no estás? ¿Somos o no somos? Blanco o negro. Blanco o negro, Sí o no. nada, sí o no. Parado, Eso acostado. que estoy acá contigo y a mí no me gustan ni las amiguitas, ni amiguitos, nada. O sea, ¿eres o no eres? Ya. Ya tengo miedo de Toxicidad preguntarle al 100%. ¿Qué les puedo garantizar? Mucha diversión. Obviamente porque yo soy una mujer súper divertida. Y relleno. Puede ser rellena, puede ser. Muchachos, no, a ver qué les cuento. Última Soy relación, fan ¿hace de cuánto? las frutas. Sí, En mi ríe, última ¿no? relación fue hace 6 meses. ¿Murió o sigue vivo? La mataron. Mentira, sigue vivo el infeliz. Oye, Melissa, has sonrojado a Jorge. Mira cómo Qué está todo bien. rojo. Ay, chismoso, que él es así. Es el calor, ¿no? Acá hace calor. Melissa, Un baile va a ayudar a Melissa, disfrutar las cosas. una pregunta. ¿Qué vienes a buscar en el poder del amor? Yo vengo a buscar amor, ¿cómo así? Ay, papacito, ¿Usted a qué vino? ¿Usted a qué vino? Parece si usted no vino a buscar amor, ¿usted a qué Pero vino? ¿cómo sería tu tipo ideal, digamos? No, es que miren, yo no les Tóxico, puedo igual. decir, sí, pues puede no manejar tengas la amigas, que misma no salga de toxicidad fiesta, que nada. yo. No, no es eso, no es que no salga de fiesta, es que salga pero conmigo. Es que hagamos todo juntos, Todo ¿sí me juntos. entiende? Porque vean, les digo, yo no tengo amigas ni amigos, soy una mujer súper sola, entonces yo qué busco, un cómplice. Tú eres como... Una persona que esté todo el tiempo conmigo, que hagamos, crezcamos, o sea, que hagamos cosas juntos. hagan No, dinero. y si no, pues para que quédense Una pregunta, solos. ¿en qué te fijas en un hombre la primera vez que lo ves? No soy de fijarme en la primera vez, siempre soy como que de hablar.
feeling, si hay feeling. Química. Si hay química, exacto. Puede ser el más lindo. Me gusta que es de frente. Toxicidad, dijo. No, vamos a pelear ahora ¿Sí? mismo. De frente. Es una persona real. Típico. eso es lo que vi. Típico, Exacto. eso es lo que causa pelea nada más. Yo no la veo real, la veo como que es más un personaje. ¿Crees? Por la frase que dijo, la frase de yo soy, ¿cómo dijo? Yo soy bella y peligrosa, más peligrosa que bella. Solo me recordé a Dondai que traen Yo soy- pensado. ¡Ay, sí! Cuando Dondai entró la primera vez. Ah, ¿para qué sí? La primera vez algo así fue. Estaba muy pero nerviosa. cariñosa. Yo soy más peligrosa Soy que gay. bella. Más peligrosa que bella. Yo soy más bella que peligrosa. Yo soy la chica realidad. Más realidad que chica. Realista. Más realidad. Así me dicen. ¿Qué se ríe? Oye, ¿qué te ríes? Así me dicen, no sabía. Chicas. ¿Cómo te dicen? Ahora ya lo sabes. ¿Cómo te dicen? La chica realidad. La chica realidad. Miren esta bomba sexy. Así voy a venir Miren con mi esa eslogan ternura. también, ¿no? Pero no lo dijiste, no éramos reír. Enséñasela. Ahorita ya. Me gusta, Sí. me gusta, me gusta. Ay, bye, bye, Shirley. bye. Todo bien, yo se lo dije, o sea que si ellos, yo los vi bailar en la pantalla y yo no tengo problema, o sea, de verdad le dije, es más, que si lo cita, que por favor se lo disfrute, que por favor vaya a la cita, obviamente con la mejor disposición, y él me dijo que claro que sí. ¿Sabes qué? Me lo esperé, porque él es un hombre encantador, entonces no me molestó para nada, él es un hombre encantador y creo que el primer día se notó porque las chicas obviamente lo escogieron como el favorito, entonces me lo esperaba. Y cuando lo vi simplemente fue como que, en verdad, sí quiero que él conozca, que salga, o sea, que conozca a otras chicas, porque de esa manera es la única manera en la que, digamos, podré ver si también lo que está pasando entre él y yo es como, ¿me entiendes? Como firme, no sé. Igual ha sido hoy día un día de emociones muy locas, ayer también, entonces... Saqué a bailar a Andrés porque me parece un tipo interesante. Pues cuando lo vi dije, lindo, ya. No pensé nada más. No hay break, Palpi. Señor. Palpi, no he preguntado nada como nunca. Bueno, muchachos, me debo ir. Como dijo mi papá, los abandono. Chao. Fíjate. Brother, ya entiendo cómo es Sebas. Ahora todo tiene sentido. Tranquilo, Palpi. Te veo callado. No le preguntaste nada. Cuando yo entré a la casa de los chicos me llamó la atención Andrés, Austin, el del nombre raro, que no recuerdo, pero es de Miami, creo, y Sebastián. ¡Queridísima! Hola, ¿qué más? ¿Bien? Bienvenida, ¿Cómo bienvenida, están? todo bien. Muchas gracias. Hola, Esperando. hola. Mucho Welcome gusto. to la casa de las chicas. Mucho gusto, Melissa Gay, tan bella como peligrosa. Voy a poner esto por acá, aunque la verdad no queda tan Sí, a ver, mueva. A ver, la ayuda. Sos la única que te ves más completa. Nosotros nos agarraron la Sí, cara. a ver, la ayuda. Ahí, listo. Pongámosle el emoji. Pongámosle cuál El emoji de la carita así. ¿Qué más? ¿Cómo están? Todo bien. Mucho Hola, gusto. mucho gusto. Hacía falta Melissa. Hola. Melissa. Elizabeth. Elisa, ¿cómo te llamas? Shirley. Andrea. Mare. Mare. ¿Qué tal, amor? Mucho gusto. Mona, la Mona. Hola. La mona. Mona es porque eres rubia. Ah, si usted quiere que la bese, mi amor, yo la beso. Pero, ojo pues. Hola, Melissa. Hola, ¿qué más? Bien, mucho gusto. Un gusto. ¿Y ustedes son de dónde? Honduras. ¿Y? Ecuador. Ecuador, bienvenidas, muchachas. Yo de Colombia, de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Nos dimos cuenta, ese acento es paisa. Lo que necesiten, muchachas, con mucho gusto, menos sexo y plata. No se puede, no se puede. Ninguna. Y ya, chicas, ¿qué les cuento? No, eso, muy contenta de estar acá, de vivir esta experiencia, de conocerlas, de hacer un equipo de trabajo. Oye, ¿Qué ahora haces? que fuiste a ver a los chicos, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy lindos. ¿Quién te gustó? ¿Quién te parece lindo? Así como. Como yo soy soltera, me pueden gustar todos. Obvio.
9, qué culo. Sí, la morra no titubeó nada, güey, nada. Es que ella lo tiene clarísimo, ella es así. ¿Crees que haya ensayado líneas? ¿Ah? ¿Crees que haya ensayado líneas? Ella parece, eso es como yo, como mis frases. Ya las vengo diciendo años. Simón. Sí, pero habló de religión. Llegó con confianza. Ella llegó con toda la confianza. Sí, mucho, del mundo, mucho, güey. arrolladora. No Un poquito, titubeó ningún segundo. ¿Le tuviste miedo? Yo no le quería preguntar. O sea, no miedo así de que, uy, no. Sino que ese... Se ve el típico así de mujer interesante. Me llamó mucho la atención. Estuvo... Pinta brava. Una cita en el cuarto rojo, esa man, hijo de pato. Ni el apellido me deja. Pues cítala, güey. Pinta brava. Así de puro, así ya yo la cito a la man. ¿Qué tiene? Sí, pues estás, güey. Todos están muy guapos, les digo la verdad. Todos aguantan el gasto. Todos aguantan el gasto, me encanta. Pero si tú quieres conocer a todos, estás en tu derecho. Es conocer, exacto, es conocer. Aquí vinimos a conocer, Obvio. exacto. No hay que juzgar mirar, por eso. exacto, mirar quién sí, quién no, quién nunca. Quien nunca también puede Quién haber. de pronto sí. Ya, de resto, pues es que es eso, ¿no? Estamos abiertas. Yo vine con el corazón así súper abierto. Buena amiga. Cuando entré a la casa sentí que al principio, porque ya después las cosas cambiaron con el hilo de la conversación, al principio esta niña la de Crespitos y la de las colitas rubia, estaban como muy alejadas o mirándome raro, pero ya después súper relajadas. Hola, ¿cómo están? Buenas. Primero quiero presentarme a Melissa. Melissa, bienvenida. Hola, ¿qué más? ¿Cómo Mucho gusto, estás? Melissa Gay. Vanessa, Muy linda. ¿cómo te recibieron? Muy bien. Vamos genial. a sentarnos todos a platicar. Todas muy queridas, mucha competencia, deben morir. Deben morir, o sea, tú Todas eres directa deben a conseguir morir. el amor. Ah, ¿qué tal? Mujeres más lindas, ¿cómo traen mujeres más lindas que yo? Ah, deben morir todas. ¿Qué tal, chicas? La primera impresión que han tenido. Muy chida. Muy ¿Les chida cae muy bien? Y me encanta cómo te expresas, güey. Estás increíble. Gracias. Sabemos que antes de conocerlas a ustedes, entraste a la casa de los chicos. Quiero saber esa primera impresión. No, pues yo me quedé así como que... Mucho Ganado. guapo. Ganado. Alguien Hubieras de... entrado Yo creo en que el es todo mood. este material. Hay mucho material porque esto es el poder del Y amor. Y yo que las Dios quiero mío. tanto, dije, por favor, que esté bien dividida la situación, chicas guapas, chicos guapos. Y pues bueno, uno que se preocupa por eso, pues ahí está. No, genial, estaban todos, me cayeron todos muy bien, la verdad, muy queridos. Alguien que a lo mejor de primera instancia, así de el radar rápido, diga, este me gustó, vi que sacaste a bailar a Andrés. Ah, saqué a bailar a Andrés, obvio. Obvio, ¿por qué obvio? No, pues porque lo saqué a bailar. Lo saqué a bailar, pero imagínate que ninguno de los dos sabía bailar. Entonces, por eso me gustó más. Yo dije, ay, tan lindo, no sabe ¿Te gustó bailar. Andrés? ¿Te Me llamó la parece atención? lindo. No voy a decir que me gustó porque después le van y le dicen y después se pica. Pero me parece muy lindo. ¿Y alguien más que te haya llamado la atención? ¿Qué más les dije? Austin, me parece también muy lindo. Diego. ¿Cómo te gustan los hombres? Austin, baby. El de México también me parece muy lindo. Les estaba contando. Me gustan así como más rudos, tipo rudos, como machito llorón. Machito llorón. Eso es una combinación bastante interesante, ¿no? Nunca había conocido yo un machito llorón. O muchos. He conocido demasiados capaz. Pero sí, no, la verdad, todos están muy bien, todos son muy divertidos. Pues con todos tuve como un momento distinto. Muy bien, pues ya ella tuvo la primera impresión, ustedes también. Ella es parte de esta familia, pero les cuento algo, chicas. Hoy hay cuarto rojo, señores. Ay, Diosito. Y en esta ocasión le toca a los hombres elegir una cita para el cuarto rojo. Ahora, hay una dinámica. Aquí en mis manos tengo unos sobres donde quiero pasarles a cada una de ustedes el sobre y quiero que adentro, vamos a hacer un jueguito, me escriban el nombre del que ustedes creen les puede llamar al cuarto rojo. Así que si tú crees, no sé, que Andrés te va a llamar, pones Andrés y después afuera pones tu nombre. ¿Pero uno o varios?
Tienes que poner uno. Uno que ¿Solo tú uno? creas que te puede llamar al cuarto rojo y ponen el nombre afuera y más adelante vamos a revelar si latinaron. Bueno, les voy a pasar, agarra un sobre y pásenlo. No se enseñen los nombres, escriban los nombres adentro, no digan, a ver. A ver si vamos por buen camino. Por lo que creo que puede pasar. ¿Quién me podrá? Por lo seguro. Es que cuesta elegir a uno. Yo sé que a ti te cuesta ahora más, que los acabas de conocer. Puede ser que te inviten, puede ser que no. O sea, existe la posibilidad que no llamen al cuarto rojo. Ay, es que yo estoy entre dos. Pueden ser que Yo llamen. igual estoy entre dos. O sea, al que fuera más chistoso que abran. Pero sí pienso, o sea, que puede ser... Usted su papel, recuerden, nombre del chico adentro, el nombre de ustedes afuera del sobre, ¿va? ¿Quién tendrá cita? A ver, tu nombre va afuera. Estás pensándolo, Mariela. Listo. De verdad. Muy bien, pásenme el sobre, por favor. Vengan por aquí. Amor. Amor. Ya está. Amor. Amor. Muy bien. Mario ya está. Ya está. A ver, Marielisha. Thank you. Melissa, toma, pasa. ¿Ya están todos? Falta Andreina. Andreina está indecisa. Andreina, pero por favor. Indecisa. A ver. En ese cuarto solo se pueden dar besitos. Ay, yo la primera vez no, yo en la primera cita no doy beso. ¿Y si te lo piden así? No le digo, ay baby, hello, faltan 4 citas para el beso. Cuatro citas. Son cuatro salidas a comer para el beso. Ah, muy bien, muy ¿Y a bien. ¿Para lugares? qué? Que valga la pena. Y paga él. Pues por supuesto. En la cuarta cita, de pronto sí hay así... Química Y demasiada. eso que si hay demasiada. Demasiada química que digas, no me puedo Y resistir. eso que si hay para la demasiada, séptima. yo ni lo pido. ¿Ves cómo eres? Yo Que lo te- doy. muy bien, o yo que te lo den. Yo lo doy. Aunque a ti sí te gustan así machos llorones, capaz te lo dan. Tome Así de- su beso. No, porque es que, a ver, por un lado va... Dale. O sea, una cosa es que se va macho, pero por el otro va la caballerosidad y el respeto, ¿cierto? Entonces, Claro, un si es balance, un balance. Exacto. Ante todo, que sea un caballero. Muy bien. Un caballero, o sea, el man tiene que ser un caballero. Me gusta hasta que me abra... Mi ex me abría la puerta del carro. La vergüenza No se acostumbra. Y ha pasado mucha vergüenza con él. Apúrate. Andreina. Ya. Andreina está muy indecisa. Andreina, por favor. Poquito. Tampoco es para tanto, querida. Muy bien. Pero es saben, solo chicas? el nombre, no es con apellido y número de cédula. Se está poniendo apellido, número de cédula y redes sociales. Deja tomarme mi tiempo. Es solamente el nombre. Afuera, acuérdate del Afuera sobre tu tu nombre, nombre. afuera. Afuera mi nombre. Afuera porque tengo que saber. Ya adentro, si pusiste el nombre del chico, listo, estás lista. Bueno, ya está. Es que quería meterle tensión un poquito, ya. Ok. Bien. Es que no sé para qué copies. Pues chicas, como saben la dinámica, gracias, del cuarto rojo, pues toca esperar a la cita. Yo las veo después del cuarto rojo, ¿les parece? Perfecto. Muy bien. Me despido, chicas. Mucho gusto, Muy Melissa. bien. Que te Disfruta, estás vaya en tu bien, casa. encantada de conocerte. Muy bien. Al ratito nos Que vemos. menos mal esta no está con nosotros Ay, en el bien, concurso. selección. ¿Por qué, Ave María? Uy, todo se le lleva todo. Oye, Tour, ¿jalas? Obvio. Ese tipo de personalidad. Hay que verla. O sea, ahorita es primera impresión. O sea, como que no... No es muy todo en la cómodo primera esta impresión sillón, es güey. Pareciera, pero no lo es. Interactuando con las chicas, quiero ver. Ay, no puedo. Yo no me quiero perder eso. Ojalá no la aíslen, parce. ¿Vos decís? ¿Ah? No creo que la aíslen. Es que ya son muy princesas, huevón. Creo que arriba también sería un lugar muy ¿Te va a bueno para gustar? ti. No. Sí, te va a gustar. Aldo, ¿qué crees que hay arriba? Una piscina. Sabroso, sabroso. No me jodas. Welcome. No, está muy chévere. Cool, ¿no? Me gusta el ranchito. Y fíjate que aún no hemos tenido la oportunidad de estrenarla, No. entonces... Llegas a tiempo. ¡Ya! De una, dice. Llega ¿Cómo así súper a que no tiempo. vas a decir la oportunidad? Llega súper a Nos vamos tiempo. las dos, comadre. Aquí no me voy sola. Nos vamos todas. Está mal.
que me creía que estaba en el mismo. Y peor todavía, o sea, estás comiendo... Y peor todavía. No tengo Este nada. sí. ¿Qué pedo, Alejandro? Estaba como si estuviera en el ritmo de Miami. Y hacía No, 2 semanas que no. No. Creo que eso no va a salir bien, ¿verdad? Tomar la botella. No va a terminar bien, güey. En serio que no me van a dejar dormir. Yo lo único que les digo es que aguanten mi broma. No, o sea, Y que eso- tenía eso- la boca eso sí abierta. está bien. Claro. Descansa ¿Y las si me horas. ahogo? Descansa las horas. Sigue con la magia, güey. Si tienes una moneda, te muestro más. Ey, sí, mago, entretennos. Tienes una moneda. ¿Qué más? Saqué una rosa de mi bolsillo. Echa ese billete. Hola, hola. Hola, Hola, Vanessa. hola. ¿Cómo están, chicos? Vengan para acá. Muy bien, ¿y tú? Hace tiempo no platico con ustedes, de Sí, frente. tenías abandonado. Nos tenía abandonados. ¡Ey, chicos! ¿Viste, ¿Quién falta? ¿Viste el performance que hizo Alejandro de ti? Ay, sí. Eso lo vamos a tocar ahora. Venga, ¿y usted por qué trae todos esos sobrecitos? Oye, no te adelantes. Austin, buenos días, Austin. Austin, baby. ¿Estás dormido? Austin, baby. El otro, mira el otro, también con carita de sueño. Te estaban esperando. Me estaban esperando. Sí, ya. Miguel, Aquí se puede dormir, ¿verdad? claro, lo que tú quieras. Primero que todo, quiero... Miguel, siéntate por otro lado. Tu vestido está muy... Sí, ¿verdad que está chido? Yo sí, Suave. sí me lo pusiera. sin pena. Muy suave, la verdad. O sea, Primero que todo, Donday, qué gusto tenerte aquí, De vuelta. sentado. Sabes que se te quiere y que platicando se entiende la gente. Por eso no le Así decía que me ayer. alegra que estés aquí. Parece como que ni me fui. Exactamente, así es la vida. Así que, chicos, primero que todo también quiero tocar el tema de la nueva chica. Quiero que me digan, que suelten las primeras impresiones Parece de una este lado. X-Men. Una X-Men. una X-Men. No, parece Tormenta. No, llegó no. con mucha confianza, súper suelta. Aquí Una empezó a hablar y hablar y hablar y todo fluía. No me pongan a trabajar la paciencia. A mí me gusta pelear con amor. O sea, no te puede decir, ay, estoy enamorada, porque pues... Le voy a invitar a Melissa. Pero no me quiero confiar. ¡Ay, yo sabía! Conmigo se portó súper distinto. Sí lo conocí más, me gustó el hecho de poder conocerlos en realidad en un ambiente diferente. Que Donday Y cuando ella empezó a bailar, ahí sentí un poco de inseguridad de parte de ella, como que lo suyo... el Le baile tocó con Andrés, tampoco la pudo, no pudieron conectar ahí en el baile. Es que yo le quise enseñar, pero ella no sabe bailar. Ni tú No tampoco. quiso bailar. Yo sé bailar, pero yo le estaba explicando Dijiste que cómo no sabía. Dijiste que no sabías. A ver, ¿sabe Andrés, o no sabe? Andrés, a ver cuál fue la primera impresión, porque fuiste el primero que tuvo como ese contacto físico, se puede decir. El elegido. No, a mí me pareció una persona interesante. O sea, tal y como llegó, desde que bajó las gradas, su aspecto completo estaba interesante, bien original, diferente. Aparte estaba llenita de tatuajes y creo que ya perdió la cuenta. Le preguntamos cuántos tatuajes tenía y no tenía idea de cuántos tatuajes tenía. Su personalidad, su presentación impecable. Literalmente no se la veía nerviosa, de hecho nos hizo sentir intimidados a muchos. Y interesante. ¿La invitarían a salir a la chica en una oportunidad? ¿Le quisieran conocer más? ¿No tienen curiosidad? Yo pienso que sí, uno no puede apresurarse. A primera impresión, todos como que nos sentimos como que wow, o sea, por la personalidad que ella traía. Pero me pareció muy poco el tiempo. Hay que descubrir qué hay más allá de esa personalidad que trajo. Pues yo creo que todos ya pasaron por eso y saben y han vivido en carne propia que de momento las primeras impresiones pues no son. Austin, tú más que todo, sabes que lo que pensaban de ti las chicas y poco a poco han visto que tienes varias facetas en tu vida. Así que... Totalmente cierto. Sebastián, tú, tu paisana, ¿piensas que a lo mejor te parece que puedes hacer más?
¿Sabes? Pues tenemos personalidades que pueden llegar a fluir, siento yo, en medio de lo extrovertidos. Hay que conocer un poco más. Te vimos interesado, muy atento. ¿A poco no lo sintieron? Sí, ¿quieres algo de sí, tomar? porque la recibió y le... Ay, yo soy súper amable siempre. No, ¿Quieres algo de tomar? señor. ¿Quieres algo de tomar? Cuéntame, agüita. Ah, pero a mí me lo ofreció ahora, ¿verdad? Después de media hora aquí. Ay, qué Súper poca. amable. No Miguel, te tú lleves estás el vaso, como Olivia. reservado. Te siento extraño, de energía, o sea, como que no sé, ¿qué está pasando por tu cabeza? Miguel? Cuéntame. Estoy tosiendo. No, la verdad, hoy en verdad llegué al programa y me sentía un poquito mal, pero pues nada, en realidad sí han pasado muchas cosas por mi cabeza ahorita mismo, pero creo que llegará el momento para aclararlas, así que nada, me pareció súper cool la chica, súper divertida, sé que alguien la va a invitar a una cita, no te voy a decir quién, pero vamos a ver qué pasa. Pues capaz llegó el momento de aclarar cosas, capaz llegó el momento de conocerse mejor, porque ustedes, chicos, hoy tienen la elección para el cuarto rojo. Así que espero que hayan pensado muy bien a quién quieren invitar a una cita. Ahora, no sé si se fijaron, bueno, yo sé que Sebastián sí, que tengo aquí unos sobres con diferentes nombres de todas las chicas. Jessica, Shirley, Eli, hasta de la chica nueva. Les explico, las chicas en la casa trataron de adivinar quién de ustedes las va a invitar al cuarto rojo. Más adelante, después del cuarto rojo, juntos veremos si la atinaron. Ok. ¿Les parece interesante? Súper interesante. Sí. Es bastante, así que Y también si piensen lo muy acertamos. bien, porque en este caso algunas se pueden ofender, otras no, y si hay interés, pues puede que se hieran, no sé, piénsenlo ustedes como quieran, no los voy a presionar, pero es turno que a ustedes les toque elegir. Recuerden que es la segunda vez que lo van a tener, es un momento muy importante, son esos minutos para tener a una persona que les interese, platicar un poco más, ver a lo mejor a alguien que no hayan visto, conocer a alguien más, a alguien nuevo, experimentar, de eso se trata el juego, o seguir conociendo a una persona, o sea, lo que ustedes quieran, como siempre les digo. Aquí lo que va a reinar es su interés personal, lo que ustedes quieren para su vida, lo que vinieron a buscar o lo que les interesa. Entonces utilicen el cuarto rojo sabiamente. ¿Va? Va. Yo por el momento me llevo mis sobres, piensen y luego les hablarán para pasar al cuarto rojo. Que está difícil ¿Va? ahora. Piénsenlo, van a tener tiempo, piénsenlo, pero cuando se llamen tienen que ir y decir un nombre. Ya ustedes saben la dinámica. Yo me llevo los sobres que los voy a espiar o espero. ¿Qué dicen? Espera. Voy a esperar con Uno. Llegue, espía. me los llevo. Así que, suerte en el cuarto rojo. Suerte, adiós. Gracias, Vane. Qué intriga, loco. Ya sabemos que María la cogió a Esperen, Alejandro. 5, 4, 3, 3, 2. A mí me da No igual sé quién el sobre. escoger. ¿Sí? Pero lo que pasa es que ¿Sabes? vos crees que Yo Andreina pienso ya no una piensa se- que le van a invitar. yo no, yo pienso que es una semana nueva y no hay que dejarnos guiar o influenciar por lo que piensen ellas. Hay que escoger lo que queramos nosotros. Sí, ¿y tú qué quieres? Es ¿Otra vez cierto. con Andreina o qué quieres? No lo sé, la verdad. ¿Sabes qué pienso? No te lo voy a contar. ¿Sabes qué pienso? Ay, ridículo. Ahí va a coger a Andreina a pedirle la disculpa, a reconciliar. Ay, Andreina, Yo creo que esta oportunidad mi es para probar con otra chica. ¿Y tú a quién vas a escoger? Mi amor, disculpa. Ahí está. Todo, ya Ya sabes, pues, si sí, vienes y nos pegas Ya otra pues, si mentira eres acá probar cuando con otra regresas. chica, Alejandro, cambia. Tiene que Sí, probar. hagamos. Vamos a hacer un Eso deal. es lo que Todos pasa. tenemos que cambiar, nadie puede coger la misma. A eso voy. Vamos ¿entendés? para eso, vamos a un trato, vamos a un trato. Pero ¿sabes cuál es mi miedo? Tú Que siendo muy Mariela liberal, güey. piense que yo... Ahora nos sorprende, invita a la colombiana. Ey, dile que te entregue las gafas. No, o sea, yo tengo que invitar a... Vaya, vaya el cuarto rojo. por para arriba, el por pico. arriba. ¡Arriba! Ya va a invitar Sí, se lo que está enamorado. Austin, se lo digo, no se lo que está enamoradísimo. Está enamorado. perdido. No sé ni por dónde es la salida ya. Bueno, ustedes ya saben las reglas.
Shirley. No me pongan a trabajar la paciencia. No pongan a prueba mi paciencia. Mentiras, hagan lo que les dé la gana. Va a pasar de todo, puede ser. Hagan lo que les dé la gana, igual no van a salir vivas de acá. Comenzó con que no quiero ir, ajá. Dale, dale, amiga. Sí es la persona que... Yo creo que No, sí. porque tú no sabes lo que he puesto en mi sobre. Ay, ¿qué pusiste? Pero dilo, ojalá no dilo. hayas hecho trampa. He puesto nulo. Mi nombre 2 veces. ¿Qué? ¿Pusiste nulo? Nulo. Eso no se vale, Amiga, eso es va una pa' pinche este año. tramposa. Ojalá amiga, te regañen. qué tramposa, Ojalá te güey. regañen, pinche tramposa. Güey. Te gustan los problemas. Ya todos se quedaron. ¿Quién creen que la Hola. Ay, güey. En la maleta. Hola. Olis. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Asustado? ¿Por qué? Por la chica nueva. ¿Cómo va a ser? ¿Ah? ¿Cómo va a ser que estaba asustada por ella? Porque su personalidad me quedé como que, por todo lo que habla, me dejó en shock. ¿Ustedes qué tal? Pues yo la vi como que bien segura de ella, es como que bien va al punto siempre. Sí, pero ya... No sé si vaya a chocar como que contigo ahí, ¿Sí, tú crees? un poco. Yo sé que tú eres más neutral, pero No soy, o sea, sí soy de hablar las cosas directamente, pero nunca tanto, o sea, la vi bien como que chocante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? no, pero yo entiendo que todo va a estar bien después que lleguen la fiesta en paz. Sí, es cuestión de que nos conozcamos. Aunque pueden tener varios percances. Gracias. Sí. No me estás deseando suerte, Jorge. ¿Cómo? No me estás deseando suerte. ¿Por qué? No sé. Digo, ¿A qué te refieres con quiero eso? saber qué significa lo que me mandaste ahora. Que no te puedo decir qué exactamente, pero ¿Qué te mandé qué? del besito. Oh, no, era para que me lo dieras tú. ¿A eso significaba? No, como que quería ver. Yo estoy contenta ¿Estás contenta? ¿Por qué? que estemos acá, los dos. ¿Te gusta? A mí también. No Pero, mucho. ¿sabes? Dime. No, dime tú. No, termina. No, dime tú. Dime. No, dime tú. Dime tú. No, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque quiero que termines lo que vas a decir. No, pues ya terminé. No has terminado. Dime. Que a la hora que me dijeron que ponga un nombre, no puse nada. ¿Por qué? Porque no estaba segura. O sea, de tu decisión. Yo estoy 100% claro. Si tú estás clara. Pero Sí. tenemos poco tiempo, so. Sí, estoy clara. ¿Estás clara? Hasta ahorita sí. Es que, o Espérate, sea, de hecho, recién te es estoy que- conociendo y quiero ver tu comportamiento y eso, pero lo que vi hoy día, lo que hablamos hoy día, cómo se fueron dando las cosas después de ese día, Ujú. me gustó y siento que ha cambiado la idea que tenía de ti. Igual yo. Mucho la percepción que tenía de ti. Ahora, ¿cuál es? Todavía estoy creando esa... Estoy en esa faceta todavía. ¿Por qué te ríes tanto cuando me hablas? Porque me gusta verte. No sé. Y te pones así como que nervioso. Un poco. Pero... Eso es bueno, ¿Sí? ¿Por qué? porque significa que te gusto. Yo te gusto. Sí, Sí. sí, ¿Segura? sí. ¿Segura? ¿Qué? No. A tu tiempo. Eso me dijiste la última vez. Y estoy aquí. Sí, pero quieres que te dé un besito. Sí, la verdad, sí. Me lo has dicho desde el primer día. Sí, eso sí. Bueno, te tiré la indirecta el primer día. ¿Y por qué no dejas que las cosas se den? O que fluyan solas. No, sí, yo solo te digo lo que me gustaría, pero cuando fluya. Y casi nunca estamos aquí. So. Sí, pero... No, tranquila, no. No, ¿qué? No, a tu tiempo, cuando fluya. El momento, cuando sea, pues, Se dará. sí. Ujú. Vamos ahora. Sí, se acabó, literal.
Ay, Shirley. Ya me voy. Chao. Chao. Empezamos a romper cosas aquí. Cuídate. Pórtese bonito. Pórtese usted bonito. Pórtese usted bonito. Usted. Ahora sí lo estoy vigilando. Ahora sí. Cuéntanos. Hoy es tu entrada triunfal, ¿qué? Uf. ¿Quién? ¡Esa carita! Siempre lo mismo. No, que yo me voy. Sí hubo beso, pero comiste, Un amiga. poquito por aquí, pero Entonces, no ¿usted por qué llegó andando así? ¿Qué? Cuenta, Porque llegó caminando raro. ¿Es quien esperabas? ¿Contenta? ¿Es quien esperabas? Sí. De risa. Pero me encanta que ya es segunda vez que Shirley Yo sé. Ay, se hace, se va, llega. Llega contenta. Ahora sí, porque con el colombiano no llegaste así de feliz. Encontraremos un amor con una flecha en el corazón. A mí me resultó muy simpática. Simpática. Jessica. Eso me dijiste la última vez. ¿Me parece simpática? No. Estaban acostados viendo las Estaban acostados estrellas. viendo las estrellas, cabeza con cabeza. Acariciándose. Vaya Andrés, y me cuentas. ¿Cómo dicen? Rasky. Así. Ya decimos hacer trujito. Dale. Sí, y se queda dormido. Sí, señor. ¿Por qué no va Sebastián primero como siempre? A mi cita de hoy quiero invitar a Marek. Ya saben, ya Hay lo que hacer saben. una salida grupal. Esa es la rola entre de intro. Todos los que están enamorados, pero los que están enamorados pues de... Casi nos votan por eso. Uy, sí. No, pero Olvídate, no no. fuera, Casi si nos no votan. puedes... aquí. No, o sea, puede salir, pero nosotras ellos. y ellos. Juntos no. Por eso. Pero para que nosotras, pues nosotras... Te juntos. libraste del regaño. Sí. Madre, O sea, pésame. pedir salir, pero... Ay, Vaina. Justo te estabas maquillando. Vaya. Chuta, amigas, que les diré. Me voy sin el saco. Adiós. Sí, mi amor, te vas Sí, a porque morir no hay de aire. Ay, no, Jesucito. Modelo. Qué perra, Modelo. qué Qué perra. perra, qué perra. Qué perra, mi amiga. Vaya. Voy a ser modelo, mi amor. Qué sueño. Tienes que aprender a madurar. Pero estoy acertado en una de esas tres. ¿Tú a quién vas a invitar? No sé aún. de Oye, verdad. todos Yo nos- creo todos que él, nos vamos no a sé. enterar todos, güey. Creo que se mantiene en donde ¿Qué está. pasó, Palpi? ¿Fuiste correspondido esta vez? Papi, la verdad. ¿Preguntaste las ¿Quién reglas de se me nuevo? hace que En mi país, voy a contarles una cosa. En mi país, a esta cara se le llama cara de torta. ¿Por qué? O sea, es una Porque cara, la- cara de ponqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cara de tonto con la que vine. Mire esa carita de enamorado. Esa carita de enamorado con la que vino. Pero no vino con las gafas. o sea, ¿Preguntaste es las reglas Shirley. o qué? ¿No? Esta ya te la sabías. Si no vino con las gafas es porque no invitó a Shirley. ¿Quién dijo que yo le pedí que me las devolviera? Ah, le dijiste guárdalas. Que las use. Palpi, ¿por qué? ¿Y por qué llegaste saludándolo a todos como feliz? No sé. ¿Todo está fluyendo? Sí. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien. Tenía la esperanza ¿De qué? de que me citaras. Sí. Sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está todo? Sí, todo tranqui ahí, la casa, todo bien. ¿Vos Bien. cómo has estado? ¿Qué tal todo? Tienes esto. Un Sí. pelito. Bien, Le estuve arrancando bien. las canas a donde hay. ¿Cómo están las cosas ahí en tu casa? Difíciles, pero ahí, aguantando. ¿Cómo estás vos? Bien, creo, sí. Sí he tenido momentos como altibajos. ¿Ya estás mucho mejor de lo de la gala? Sí, sí ¿Y estoy. las cosas con Andreina? Iguales, solo no la determino y ya. Pero no, sí me cuesta. Ayer fue duro igual, como revivir esos sentimientos y sentir que siguen, como
con lo mismo. Entonces, no, dije ya, o no le paro bola o me voy a dejar afectar demasiado. Y... ¿Ya se disculpó Andreina? No. No. No lo va a hacer. No. De ahí, ¿qué No. tal la chica nueva? Ay, es súper buena gente. ¿Qué tal? Te vi bailando. Sí, me invitó a bailar, pero no sé por qué me invitó a bailar. Es súper cool. Porque Sí. eres lindo, pues. ¿Sí? Sí. No sé, ¿O no? o sea, me miraba mucho, yo digo, me miraba mucho. Estaba muy pendiente. Y o sea, tiene una personalidad. Es muy chévere, sí. Sí. ¿Y a ustedes qué tal ahí? No, súper bien. La conocimos recién y muy chévere. Sí, íbamos a ponernos de acuerdo con los chicos para citarla a todos a ella, para conocerla y ver quién, o sea, digamos. Pero de repente lo malinterpretabas y... Claro, podía ser. Ujú. Nos dejaban a nosotras tristes, pensando que vinimos feas. No, pero está hermoso. Me gusta cómo te queda el negro. ¿En serio? Hoy día me puse así más, no sé. ¿Más qué? A mí me gusta cómo te queda tu camisa. Gracias. Me Está gusta muy mucho. linda. Dije Ahí que me siempre- le iba a poner para una ocasión especial. Y hoy día era especial. Obvio. No sabía que iba a haber cita hoy día, pero igual, León. Yo tampoco, pero ahí te estoy viendo siempre en la cámara. Sí. Estás. Ya no tiemblas tanto, me gusta. No me pongo tan nervioso ya. No te pones tan No me nervioso. pongo nervioso. Sí. ¿De ahí qué más contas de las chicas, Andreina? ¿Todo bien ahí? Sí, o sea. ¿Qué tal, amor? Bien, siempre. Ella Nosotros- siempre me tiene. Yo creo que, justo te iba a decir que yo creo que estás viendo muchas partes feas de mí. Y estaba así qué? como, ay, por esos altibajos que he tenido estos días. No, no te preocupes. Pero bueno, un poquito. Un poquito. Estás hermosa. Gracias. Me encanta verte. Oye, estoy muy lanzada, ¿qué me pasa? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Quién esperabas? Por supuesto. Sí, yo la acompaño. Che. Ni se duda. ¿Quién esperaba? Nada, me preguntó cómo he esperaba? estado en estos días. O sea, más que nada, como no hay mucho tiempo, me preguntó eso, de cómo sigo, Y se dieron besitos. de cómo va. No. Mi mami me pega. No, todavía no, falta. O sea, él igual es como muy de abrazo. Falta, amiga. Siempre son abrazos muy lindos. Antes eran más largos, ahora son más cortos, pero muy como sentidos, ¿no? Entonces, porque intentamos aprovechar el tiempo conversando, entonces. Sí. Más que nada, sí, con tanto movimiento que ha habido por acá, fue eso, como preguntarme cómo estoy. Me contó un par de cosas ahí de la casa de los chicos también, de lo que estaban pasando la otra vez. ¿Cómo se portó mi novio? ¿Ah? ¿Cómo se portó? Bien. Mi novio. Mi novio. No, ya le tiene Hay que- título. Hay que... Exclusividad. ¿Ves? Eso, no me olvido de eso, Shirley, después. Mañana, ya no me gusta. ¿Te imaginas? Ya no me gusta. Recuerdo que verdad que tú fuiste la que dijiste. Ya me aburrió. Quiero saber si es exclusividad. Y vos dijiste, sí, trato. Hicieron un trato y los dos lo rompieron. Lo rompí yo, mijita. Ah, bueno, sí. Por Los dos se mongolito. mandaron la bendición, pero fue chistoso porque no le duró 4 días el trato. La que está con Andrés. La que dice estar con Andrés. No sé. Pues me parece que es buena persona, pero es bien lista. ¿En qué sentido? Ella es bien inteligente. Yo por la percepción que tengo, ella es una mujer bien inteligente. ¿En qué sentido? ¿Por qué dices que es bien inteligente? Por la forma en la que se expresa, Ajá. las adjuntaciones que usa a través de las palabras, Ajá. cómo se comunica, su forma de expresarse, tanto corporal como, ¿verdad? No sé. Es que ella, yo pienso que Mare puede hacer lo que ella quiera. Yo pensé que eras tú el que estaba cantando. Decíalo, espero no equivocarme. Que Dios te bendiga. ¿Qué haces? Cuidado, ¿por qué? Cuidado con lo No, a que mí sí me da haces. nota porque... Blondie es muy impredeciblemente predecible. Sí, güey. O va a ser Imagina, la amor. llamo amor de nuevo y le digo, toma, llévale esta carta,
pero ya no amaré, a otra. ¿Qué es en serio? El tipo que nunca puede agarrar de forma directa. ¿Sabes qué estaría épico? Que le dijeras a Amor, lleva esta carta, no le digas a quién, güey. Y cuando la abra se dé cuenta que es para hallar la carta. Ah, es lindo, es lindo. Pero, no sé, ¿sabes qué me gustaría? A mí, aunque no creas, a mí me gusta pelear con Amor. ¿Sí? ¿No te has dado cuenta que yo la toreo? A Sí, mí me como que gusta, sí. a mí me gusta porque siento que un día vamos a estar, ¡ay, pa! Me la destrapo. Porque ya, Puedes porque- ponerle la carta. o me cachetea y ¡ra! ¿Sí o qué? ¿Te ha pasado que alguien te cachetea y ya, pues mujer que te cachetea, beso quiere? Claro. A mí nunca me han cacheteado. Qué buena güey. definición. Pero Mujer. puedes hacer eso, la carta, güey, que diga, No, no, hola amor, ¿quieres hacer las paces? No, Amor es una linda ¿Quieres persona. ser mi amiga? Y yo me quedo con lo que le dije. Siempre le dije que me inspira confianza, que tiene una personalidad bonita. Ya tiene. Tiene cara bonita, oye. Sí. Ella tiene una cara bonita. Andreina. Ay, Andreina. No, y ahora no me vas a contar tu historia. Bueno, en esa época... Se me cuida. Ahorita se la repetimos. En esa época, pues, hacerse unas estrellitas era lo más... ¡bam! O sea, los que se llevan tatuando hace mucho tiempo, ustedes van a ver que siempre tienen por allá Estrellitas. unas estrellitas. Ahí como quien no quiere la cosa. Y obviamente pues me lo hizo ahí para que mi mamá no se diera cuenta, porque pues si yo me pongo el uniforme con la media hasta acá, pues eso no se ve. Claro. No, pero yo no contaba con que pues, yo vivía con esa señora en la misma casa de ella y que a veces me ponía a barrer, trapear o lavar el baño y yo no podía estar con la media hasta acá y un día me lo vio, ay. Y fue terrible. Si usted ya hacía un tatuaje, usted era un delincuente. Claro. ¿Y qué Era hizo? lo peor y de una familia tan conservadora como la mía. No, ya, ella dijo, no, ya, empiezan con los tatuajes y ya después, ¿qué? Y ya después, ¿qué más tatuajes? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tú? Bien. Sorpresa. Sorprendida, la verdad. Eh, Y un poco, como, no sé si recibiste el mensaje de Diego. sí, sí Ujú. lo recibí. Buen mensaje. Pues nada, te cuento. Yo sé que es una sorpresa esta cita después de lo que te dije el día de la gala. Y pues nada, quería aprovechar este momento porque sentía que tenía que hablar contigo en privado. De eso, no en cámara como hace un rato, ni... No sé, creo que era el momento perfecto de hacer esto y pues nada, te quería pedir perdón. El día de la gala siento que traté de decir las cosas de una manera que pensé que no te iban a hacer daño. Fue un día difícil para ti. Fallé al no darte mi apoyo. Yo te dije en principio que te iba a dar mi apoyo y fallé de esa manera. Creo que reconozco mi error. Obviamente me tocará ver la forma de reponértelo, no tanto viéndolo de manera de pareja, sino porque cuando yo te conocí te dije que lo que yo más quería era poder llegar a ser tu amigo Y confianza. y que confiaras en mí. Y pues nada, creo que te lo debo. Obviamente quiero reponértelo. No me gusta esa tensión que hay entre tú y yo y fue súper raro cuando estábamos en la cámara y todo el mundo como que corazón, corazón, corazón. Y yo como que no sé si ella lo va a querer hacer o qué. Pero en realidad nada, te quería pedir perdón. Esta cita no te la pedí solamente para pedirte perdón. Quiero conversar contigo. Quiero que me cuentes cómo te sientes, cómo te está yendo con las chicas. O sea, quiero que por un lado dejemos a un lado, por un momento, perdón, dejemos a un lado todo lo que se haya pasado entre nosotros. Eso ya después tendremos tiempo para hablarlo si se da la oportunidad. Ahorita quiero saber cómo te sientes tú y cómo estás tú. Mira, como lo dije ahí cuando estábamos todos, yo no me esperaba de nadie, o sea, que nadie se me acerque porque pues como verás, todos, más las chicas, están como que a la defensiva conmigo, como que yo fuera una mala persona y tú eres el único que siento que me ha conocido un poquito más, que has podido conocer esa Andreina que pues no todos conocen, no completamente, pues por eso te disgustan algunas cosas de mí, pero pues yo sí esperaba de ti. Agradezco que pues
me hayas elegido y más que todo, que quieras aclarar para que yo pueda entenderte, porque pues yo estaba súper insegura. Yo decía, o sea, Miguel comenzó súper lindo, detallista. A mí lo que más me gusta de una persona es eso, los detalles, y no que sean como que los grandes detalles, sino como la canción. Para mí me encantó porque era una atención que me diste cuando yo hablé, o sea, cuando te hablé y te dije todo. Pero pues, como tú dices, démonos ese tiempo de conocernos. Perfecto. Y que más que todo, que yo pueda confiar en ti, porque créeme que a ese día fue el peor día de mi vida. O sea, yo esperaba de ti por lo menos un apoyo. Y ya está bien, no guardo resentimientos. Creo que pues las cosas pasan por algo. Lo que sí te voy a dejar bien claro es que yo no soy un juego. Yo tampoco. Y pues... No hablemos de esto ahorita. Yo te entiendo todo lo que quieras decirme. Estoy súper claro de eso, por eso te dije, esta cita no es para que hablemos de nosotros. Quería disculparme porque sentí que te fallé y que te debía eso. Pero quiero que me converses como tu amigo. Quiero que me cuentes cómo estás, cómo te sientes. Quiero saber si puedo aconsejarte de alguna manera, porque en verdad no quiero que sigas peleando con las chicas. Quiero verte, como te dije, pasándola bien. Y siento que está tensa la cosa por allá y en verdad, te lo dije, puedes contar con mi apoyo para lo que sea y si necesitas algo de mi parte, aquí estoy. Es que te juro que no quiero hablar de ese tema porque la verdad Bueno, que... entonces hablemos de otra cosa. Sí, mejor hablemos de otra cosa porque lo único que sí te puedo decir es que yo no voy a cambiar. O sea, esta soy yo, o sea, divertida, feliz, pero cuando hay problemas, pues obviamente yo no me voy a dejar. Mira. No me parece la mentira que dice Mare Claro, de escúchame. que no la busqué. Escúchame, nada más te quiero dar un consejo. Ustedes están ahorita mismo jugando a que cada vez que se pelean, una le tira a la otra que hace mal. No sigas ese juego. Si ella quiere ser así contigo, no le sigas ese juego. Si tú te sientes que con sinceridad te sale estar con alguien y arreglar las cosas, hazlo. Pero si no, no le sigas el juego de la pelea. Sé tú, brilla tú por quien tú eres. No le hagas caso a las demás personas y ya. Es que, Miguel, tú también estás en contra de mí. No, yo no estoy en contra tuya. O sea, Te es estoy que aconsejando. yo no la estoy atacando. Yo solo estoy... Yo sé que no, yo jamás dije que jamás dije que la estás atacando. Dije, si te ataca, no caigas, no le prestes atención. Eso es lo que estoy diciendo, brilla por quien tú eres. No le prestes atención a las demás personas. Sé tú. Y eso estoy haciendo. Y respondo a lo... O sea, si me dan... Yo doy lo que me dan. Ok. Y si, digamos, ejemplo, tú me das y me ignoras, pues yo también te... Pero no es de nosotros ahorita. Ok, yo te estoy diciendo de eso. Mira, Tranquilo. simplemente, de verdad, discúlpame. Me vas a dar el abrazo que estás esperando. Claro. Gracias a Dios que no tienes cadena. Para que no sea tan- cadena. Por ahí la vas a tener, ¿no? Vamos. Bueno, ya. Pero no me quedé hasta el final, o sea, uno trata de irse antes. Yo, bueno, dejé los niños en limpio, me tengo que ir. Exacto. ¿Feliz? ¿Qué? ¿Pero por qué esa cara? Me siento tranquila. ¿Quién era? ¿Quién esperabas? Sí, y me siento como tranquila, como... Pudieron hablar más tranquilos. Sí, o sea, no te puedo decir, ay, estoy enamorada, porque pues es poco tiempo, pero más bien me da tranquilidad saber que estamos como que Bien. en una misma sintonía, que ni él está negro y yo blanco, sino que estamos como que tratando... Grises los dos. Eso está mal. Es que no estamos ni negros ni... No, pero como... No, de colores. No, lo que trato de decir es que él no está ni negro y yo blanco, sino que estamos tratando de estar como que en una sintonía. Y me siento tranquila, o sea, me gustó haber hablado. Diego. Yo no he dormido nada. Antes de dormir no puedo. Y hoy día en la mañana me fui al gimnasio. Te iba a pedir el tereré para llevármelo, güey. ¿Quieres? Ah, No sé, güey, no sé qué va a pasar. Tengo la mente en otro lado ahorita. ¿Qué tal por el amor? Creo que por fin me escuchaste. Ayer estuve convocándote porque hay algo que tengo que sacar. Es por ello que hoy no voy a citar a nadie.
Simple y sencillamente quiero platicar contigo para desahogarme, aclarar ciertos puntos que pasaron durante la gala. Retomando todo eso, fue algo muy raro para mí, ¿sabes? Cuando empiezan a dar los nombres y empiezo a escuchar el nombre de ella, algo dentro de mí estaba como que derrumbando. Y al momento en el que dijeron que ella tenía que salir de la casa, sentí en ese momento como si mi alma se hubiera apartado de mi cuerpo físico. Sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero yo estaba muy lejos, viendo desde lejos todo el cuadro y realmente no lo podía creer, estaba en shock, un shock total. Y siento que en ese momento pude haber hecho algo por ella, para ayudarla, más sin embargo no lo hice, me quedé ciclado. Quería que supieran qué fue lo que pasó, simple y sencillamente como que me desconecté del mundo y me quedé en un shock total. Fue muy, muy raro. Y hace un momento me hicieron unas preguntas acerca de la marcha de Caroline. Y me plantearon las preguntas de una forma que también tengo que aclarar. Me dijeron, ¿qué sientes que tu chica se fue? El primer punto a aclarar es que ella no es mi chica. Yo estaba trabajando para conquistarla. Entonces, adjudicarme un título que no me merezco, adjudicármelo por anticipado, creo que es algo injusto. Entonces, quiero aclarar ese punto. Ella y yo no estábamos en una relación, simple y sencillamente estábamos en el proceso de conocernos. Y naturalmente yo estaba ya en ese paso para conquistarla. Entonces quiero que sepan que en ningún momento yo dije que ella era mi chica. Me gusta demasiado y siento algo por ella, pero no es mi chica. Me dolió demasiado que se fue, sí, me dolió. Pero creo fervientemente que todo pasa por algún motivo, todo tiene su razón de ser, todo pasa para bien si bien lo tomamos. Y creo que eso no fue una despedida, sino un hasta pronto. Sé que ella y yo en algún punto de la vida, sea aquí en la casa o fuera de este reality, nos vamos a volver a encontrar. Y creo yo que va a ser con una sonrisa en la cara. Y con eso me es suficiente. Bueno, creo que es todo lo que tenía que decirte por el amor y te agradezco mucho por escucharme. Adiós. La iba a invitar a Vanessa. ¿Cómo? La iba a invitar a Vanessa. La ibas a invitar. Pero eso se fue. ¿Ah? A Vanessa. Perdón, no, Vanessa, ¿cómo se llama la nueva? Melissa. La iba a invitar a Melissa. ¿Y no lo hiciste al final? No me animé. Tenía miedo de lastimar la madre. O sea, que lo malinterprete, que esté esperando mi cita y que no la cite. ¿Y cómo fue tu cita con María ahora? Bien, o sea, sí, conversamos, le pregunté sobre los problemas, cómo anda en la casa, cómo es el recibimiento de la... O sea, bien, todo súper. Pero yo me sentí extraño porque en mi cabeza sentía que tenía que invitarla a Melissa, pero solo para conocerla, ¿me entiendes? Plan de amigo. Melissa. La chica nueva, Melissa. Queridísimo, Hola. ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Todo bien.
Cuéntame. Siéntate. ¿Cuánto tiempo tenemos? Uf, no lo sé, pero me gustaría aprovecharlo al máximo. Me encantó tu personalidad. Entraste a la casa ahí, yo me quedé súper nervioso, callado, ni siquiera hablé. ¿En serio? Sí, iba como que a bailar contigo, pero me aguanté. Dije, no, deja que elija a ella quien quiera. Pero sí, me gustaría conocerte un poco más. Cuéntame de ti. ¿Qué quieres que te cuente? No sé, me llama mucho la atención tus tatuajes. ¿Tienes alguno favorito? Ok, no tengo favoritos, pero quiero más. ¿Quieres más? Es lo que tengo, pues así como... Dijiste una pregunta que... O sea, respondiste una pregunta como que no te gustan chicos menores. Pero que a lo mejor algún chico menor A lo tendría que mejor tendría que hacer podría algo... ser una excepción, ¿cierto? Eso depende pues como de la personalidad y de lo que la persona esté pues como dispuesta a hacer, ¿cierto? Porque lo que decía a las chicas, o sea, no puedo generalizar. No, para mí le das un número, eso depende Eso, de lo es que un de lo que número. la chica... ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. 24. Ay, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿Cómo así tan malo? No, pues porque 24 y uno piensa pues como que no pareces de 24. ¿No? Pareces de más. ¿De más? Siempre eres así, o sea, tu personalidad siempre es así, o porque me cayó súper bien. Por lo general sí. Sí. Por lo general soy muy, ¿cómo se le llama? Eres abierta, llegaste con una confianza que Sí. me encantó. Yo estaba ahí como que callado solamente escuchando. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Esa es mi frase. O sea, sin miedo al éxito. Me gusta tu sonrisa. Gracias. Pero sí, sin miedo. Y me vas a hacer poner nerviosa. Y ¿Por qué no? Si el que está nervioso soy yo. Ay, no parece, lo maneja súper bien. No, o sea, yo llegué y quería bailar contigo y como que me di la vuelta y... No, súper, qué bueno que nos conocimos. Sí, me gustaría conocerte, no sé, me gustaría llegar a conocerte más. Me pareces una chica interesante. Gracias. So, nada, espero seguir Bueno, conociéndote. baby, igual. Cuídate. Cuídate también. ¡Ajo! ¿Quién fue? Queremos saber el chisme. Adivina, adivinado. Renier. Austin, ¿esperabas que fuera él? México. Sebastián, bueno, antes de que lo digas, ¿quién? ¿Te latió, plática, fluyó, nerviosa? No, sí, fluimos. normal, chido. Fluimos como el agua. Sebastián. ¿Está dentro de tus opciones? ¿Está dentro de la...? Lo había visto dentro de mis opciones, sí. ¿Pero lo mencionaste ahorita o no? Sí, dentro de las... El parce. ¿Cómo es que se llama él? Sebastián. Ay, No, ¿cómo es que se llama Miami. él? Dice. Miami. Renier. Reine fue muy respetuoso, pues de hecho fue muy respetuoso y estábamos como muy en plan de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Pero nada raro. Vamos a meterle ganas, que hoy se conquista, hoy ganamos, hoy nos vamos, hoy tenemos una yal nueva, me va a complacer, me va a corresponder. Usar las palabras indicadas. Sí, lo voy a pedir al más allá. Güey, y cuando sientas que la vas a caer, detente, haz una pauta. Aprieto el Justin Hilton. Sí. Ok, aquí vamos de nuevo. Pues bueno, esta vez yo creo que voy a citar a la persona que de verdad me interesaría conocer. Tengo mucho miedo, la verdad, porque siento que he hecho una bonita amistad o bonitos momentos. Y el miedo es porque, chuta, como que cuando conoces a alguien ya como amiga o te da nota de decirle, oye, me atraes. Y tengo miedo que cambie ese feeling y esa confianza que hay. Voy a citar a Eli. Simplemente voy a intentar a ver qué entra en el juego. Pero me llama mucho la atención ese estilo de mujer. O sea, no he tenido una mujer así nunca, así, con tanto tatuaje y todo. Me gusta como arte, se le ve bonito.
y su corte de cabello como que combina muy bien con su estilo. Sí, eso iba a decir. Tiene como que una vestimenta muy bien pensada. Eso es bastante atractivo. Pero no me quiero confiar. Obvio, no me ¿no? quiero confiar pero voy a conocerla ahora. ¡Ay, yo sabía! Conmigo se portó súper distinto. Sí lo conocí más, me gustó el hecho de poder conocerlos en realidad en un ambiente diferente. Que Dondai ¿Se te hizo rápido el tiempo? ¿Habló más él o tú? No, hablamos los dos. Ah, no, pero... Relajados. Pues, pues, como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué piensas? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Nada, así como que... No. ¡Ay, yo sabía! No, le di. ¡Sí! ¡Sí! Qué chévere. Bueno, ya no Yes, desilusiona a gané. nadie. Qué bacán. Ya me dio risa. No voy a gritar porque están los chicos. No, pero chuta, Qué pues, cool, ya porque tengo. contigo entro en mi zona de confort. Sí, por eso mismo te cito. Porque chuta. Sabes. Dale, dale. No, y me gusta el feeling que tengo contigo. Pero, algo que lo mencionaba, sea lo que sea, yo quiero conocerte. Es más, de todas, yo lo decía ahí atrás. Como que ves ese que puede ser. Ese clic. Yo lo veo. Además de que me gusta que te rías de mis chistes. Es que soy igual de tonta. Por eso creo yo. No, pero yo sí quiero, pero también el miedito es que ya sabes que hay un interés, pero que no cambie El flow, no, claro. Es como cuando en ese tiempo que vos tenés como que sos tan amigo, se le da vuelta a eso. Ajá, tengo que darle vuelta porque si no me roban el tiempo. Sos tan amigo de esa persona que sabes que aunque vayas a intentar algo, no quieres romper tampoco. Claro, si no funciona, no porque quieres romper lo que tenés. es súper chévere lo que he hecho contigo y sin querer, porque yo ni por aquí. Yo te soy sincera. ¿Qué? A mí me gusta hablar con la verdad. Literal, yo cuando los vi a todos por Instagram dije yo, tal vez con este, pero yo dije, con él nunca. ¿Conmigo? Sí. ¿Y qué estás tratando de decir? ¿Que No, ya cambió eso? o ¿qué? sea, espérate, me refiero con nunca en ningún sentido, ni como amigo. O sea, dije yo, Ni como no, amigo. o sea, no, nada que ver. Incluso yo pensé, antes de conocerlos, obviamente, dije yo, el día que se eliminen yo voy a votar por él. Y ya, o sea, ya estaba súper clavada. Y ahí llegas a la casa, incluso cuando los miraba peleando y todavía no los conocíamos en persona, era como, ay, igual sigo pensando lo mismo. Ya cuando llegaste a la casa fue como, no, güey, nada que ver, o sea, ay, me escuchó que amor. O sea, nada que ver. Y yo, o sea, lo siento para ver. Pero dije, yo se lo voy a decir porque yo se lo decía, amor, este chero, o sea, me trae mala espina, no sé, entonces no lo conozco y ya me cae mal. No, a mí sí me costó porque imagínate que cuando yo fui a la casa, que fue la verdad, cuando las conocí de verdad, no sé si tú sentías mi mirada. No. Bueno, yo te estaba viendo así, yo decía así, ¿ella quién es? Porque tú no te uniste al grupo. Bien, si yo era la que te dije, ¿sabes qué? Yo te apoyo. Sí, pero cuando estabas riéndote de por allá, yo decía así, y yo fui para allá. De verdad. No me Ajá. acuerdo, pero no, ese día no sentí nada. Ese día sí fue como, me caíste chévere, pero como todo lo del... Pero bueno, casi todos. las intenciones están de que yo quiero conocerte. Igual te voy a hacer hasta el más mínimo chiste para que te sigas riendo. Yo creo que ni es necesario, me da risa todas las locuras que decís, o sea, no tenés que esperarte tanto en realidad. Pero sí, qué chévere que o sea, yo sabía, no sé por qué sentí que era vos, dije yo, mira, si no fuera, yo pensé, espérate, yo dije yo, bueno, si no es él, por lo menos nos vamos a reír los dos, no va a haber incomodidad, o sea, en cambio si yo ponía otro nombre, dije yo, imagínate, pongo otro nombre y no es, o sea, no, mejor me voy por lo que yo siento que no sé por qué, No, así que... me das mucho chance en joder y eso me gusta. No estás con que Y no es algo que yo te diga, ay, no, mira, bájale, o sea, cambia. No, al contrario, o sea, a mí me parece súper cool, obviamente, casi estoy segura que me imagino que como ya en una relación debes de ser más serio, pues, obviamente. Claro, hay el momento, Claro, uno pero así es. está la... Claro, o sea, y me gusta el hecho de conocerte, no directamente como, ay, exclusividad, o sea, nada que ver, pues, sino que sea como, que fluya. Que si pasa algo, que cool. ¿Qué, Y si no, se acabó? bye. No, pues chéverísimo. Salud.
Nos vemos. Qué bueno saber que anotaste ese. ¿Qué Entonces, sabía? pega el bingo. Bueno, y vos venís conmigo, ¿no? Aquí ya saben con quién es, si se escuchaba hasta acá. Pero es que gritó demasiado, huevón. Es que fue una nota, tú Fue- sabes, se emocionan al verme. No, mentira. Salió bien, salió bien. No. Tenía miedo que pensé que iba a ser diferente, pero Sí, fue un... pero salió lindo. Tenemos cita, amor. Tenemos cita. Tenemos cita. Ven, bebé. Ven. Terminó la jornada. ¿Estás feliz? Te eligió alguien que no te esperaba. ¿Dónde hay? Yo lo puse. ¿Dónde hay? Yo lo puse. ¿Qué te dijo? No, nada, o sea, como cheros, así como, ¿qué onda? Yo sabía, ¿para qué sí? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Bueno, que venga Eli. ¡Oli! ¡Yay! ¡Eli! ¿Qué tal? ¡Au! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú por qué eres tan agresiva Vaya, siempre? yo sé que me extrañas. Yo sé ¿Te que... esperabas? ¿Te esperabas sinceramente que te Sí, cite? pero no quise poner tu nombre. Porque dije, yo voy a poner a alguien que sea chistoso de leer. ¿Y de quién pusiste? Sí se puede saber. Ah, bueno. Ujú. Yo también sabía que dónde iba a elegir. Sí, yo también pensé. Tú y yo sabemos Me que te iba a pareció elegir. chistoso. Dije, "Ay, no sé". Sí, en dado caso se va a hacer chistoso abrirlo y ver su nombre. En cambio, contigo era como, ya todos se lo esperan. ¿Sí? Algo que no se lo esperaba. Eso soy predecible, entonces puede decirse. No, yo no estaba segura. No estaba segura. ¿Por? No sé, o sea, a veces es mejor sorprenderse. Y no sé, sentirse mal, no decepcionarse. No está bueno, sí. Dígame, ¿qué más quieres conocer de mí? No sé, hay algunas ciertas cosas que quisiera preguntarte que me resultan relevantes para poder Aproveche. descifrarte. Así Nunca es. vas a lograr. Ya quiero saber más o menos qué onda. ¿En qué sentido? No sé. Sea directo. O sea, yo sé que hay un gusto Ujú, mutuo. ujú. Sí. Entonces quiero... ¿Qué seguridad? Necesito esa seguridad en mi vida. Yo te voy a decir. Necesito saber algunos puntos, ¿no? Ok. Que son interesantes. Así que estas preguntas van a ser un poco Repetitivas. lindas, no te las han preguntado en tu vida. Así Ok, que hoy sí estoy preparada. Ay. ahí voy, antes que vengan y toquen así. Sí, apúrate, puerta. porque eso no esperan que pase. Si te pregunto, ¿cuál fue el momento más lindo de tu vida, el más feliz de tu vida? Creo que ya lo sabes. No, ¿Amoroso? no, en lo general puede ser de Pues niña. ver a mi niña, ver a mi niña. Quitándolo. Exacto, por eso te preguntaba yo. El más bonito de mi vida. El más feliz. El más feliz. Sí. Es normal no tenerlo en mente tan rápido. ¿Sí? No sé. No, o sea, porque a lo mejor puedes tener bastantes cosas, o qué sé yo. O tal vez Es no que hay de hecho una- tu hija como que está en una valla muy altamente. Exacto, eso nadie lo va a poder Sí, 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 sobrepasar sí. jamás. No sé. No sé, o sea. Tal vez nadie me ha importado tanto como para yo tomarle tanta No. importancia. No sé, o sea, nada. No o sea, sé. algo que hayan hecho súper lindo por mí, no. Lo que algo- sea, lo que se te venga a la mente, ¿no? No, qué calor. Eso está mejor que un sauna y mejor que el gimnasio. No te rías, que es peor, ni cuando bailo sudo tanto. Ignora eso. No sé, probablemente... No, ni siquiera puedo decir mi primer beso porque nada que ver, ni siquiera fue algo... No sé, voy a pensar y te contesto. Tú me aprietas muy fuerte, ¿eh? Ay, perdón, así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Vamos a ver, otra vez. Vas tú primero, ¿no? No, y al mismo tiempo. Ah, bueno. Austin, baby. Sí, ¿no? Ay, sí.
Yo sí me O la sea, creo. sería como que el diablito que le habló. Es que se viera como que muy... Sería como que muy... Yo no le dije, yo no le recomendé que haga eso. Pero sería como que muy... La misma chica, ¿no? Sería bueno que cambie la dinámica y le dé un poco de sabor a esto. Coja a otra chica. Vaya a ver si hay un poco de celos de parte ¿Sabes de... qué estaría cómico, güey? Que escogiera a la nueva. Es que Imagínate no, esa dualidad de personajes tan peculiares. Sería bueno escoger a otra chica y a ver si le provoca celos en Mariela. Pero estaría cómico que sea la nueva por la cuestión de personalidades diversas. Vamos a coger perro. A mí me gustaría llamar a Mare a esta cita en el cuarto rojo. ¿Qué? Ah, ¿dónde habías ido? No, vaya, picarona. Pero no entiendo qué trip. Sebastián, ¿quién falta? Sebastián. A ver. ¿Quiénes faltan? Aposemos. No, yo pienso que Diego. ¿Quiénes faltan? Faltaba Diego, Alejandro, que va a coger Sí, ¿sabes que sí? Es Diego. Puede ser Diego porque por panas. Sí, ajá. Sorpresa. Totalmente sorprendida. Siéntese, por favor. 2 besos a lo Paraguay. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien también. ¿Por qué te cité? ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, qué loco. Sí, no. 4 razones. A ver. Las primeras 3 las voy a ir pasando rápida. Parame vos si es que hay algo que tenés que refutarme. La primera es que sospecho que ya tuviste tu cita con Andrés. Ajá. Entonces, pienso que nadie se está idealizando nada ni imaginando nada porque que vos ya tenés como que un match, entonces todo bien. Ya. La segunda es porque la semana pasada como que me concentré muchísimo en Mariela y estoy encantado con ella y súper enamorado y fantástico. O sea, me gusta todo. Bueno, me gusta mucho y Ya. cada día la admiro más después de todo esto que pasamos en estas 48 horas y bien, genial. Pero sí siento como que no conecté con la familia, ¿no? O sea, con el conjunto, de que al fin y al cabo todos somos una familia en grande. Entonces digo, bueno, tengo que quizá conectar un poquitito más con las chicas también compartiendo, ¿verdad? Como familia, sin descuidar a Mariela probablemente, pero sí tengo que darle un poco de aire a Mariela y no solamente Mariela, asfixiarle. La tercera, no vuelvas a pedir que te vayas, o sea, que quieres irte, no vuelvas a hacer eso. Mi amigo Andrés va a... O sea, seguramente yo calculo que le da como una idea de decir, wow, hija, esto es, no sé, inestable a lo mejor para Andrés, pero no sé, igual yo estoy hablando sin poder estar en tu situación. Ya más o menos le dije, lo cual no sé, quizá provocó. Yo lo dije ahí, no salió, le dije Claro, que salió todo. no es por Andrés. Pero sí, lo dijiste y aclaraste, entonces... Pero quédate, tenés mucho todavía por hacer acá, mucho por hacer con Andrés, así que continúa. Ah, qué lindo. Sí, claro, sí es que me a vos te excitaste gusta, porque ¿no? sabes que soy la rubia de Mariela. ¿Sí? Y esa es la cuarta razón y la más importante. Y vos seguramente me vas a poder guiarme si es que crees que estoy en buen camino, si es que crees que estoy haciendo bien. Esta semana como que quizá decidí no asfixiarla tanto como la semana pasada, porque la semana pasada de entrada ya demostré interés y era todo lo que podía Mariela. Yo lo que te puedo decir, Sí. que lo que siento que necesita Mariela, de lo que hemos conversado obviamente, y voy a aprovechar para ser un poco cupido, Bien. es soltarte tal vez más con ella, ¿no? Porque ahorita que te estoy conociendo, increíble que me hayas citado para conocerte más, porque siento que no te había conocido mucho y eres un hombre súper como tranqui y tal vez te pones súper nervioso con Mariela, que es normal. Sí, ese Pero primer intenta día. como ya respirarlo un poco y ser más tú, como que sin que te dé miedo que pueda pensar ella, sino que sé tú, y porque lo que es para ti y la persona a la que le gustes le vas a gustar, seas quien seas, no tienes que intentar agradarle, ¿me cachas? Buen punto. Entonces, porque a veces tal vez, no sé, a veces tal vez los hombres al comienzo son muy así y como ella es una mujer mucho más grande, ¿no? Entonces, si se fija, se pilla. Sí. Pero no, yo vi las imágenes y era como fantástico, Sí. la pasaron divino, entonces, Bien. no, súper lindo, estás haciendo bastantes puntos y yo Ok. creo que
Yo creo que vamos por buen camino. vamos por buen Hay que camino, seguir ahí muy entonces. buen camino. Y la Sí, idea pero de... está bien que le des aire también, o sea, Ahí bien. está. Eso de repente lo estuve conversando recién con los chicos y decía yo, bueno, a lo mejor no tengo que visitarla hoy porque o esta semana no insistirá tanto. Ah, bueno, se acabó el tiempo. Pero bueno, está bueno lo que me dijiste, así que lo voy a aplicar, lo voy a aplicar. Qué bacán conocerte. Gracias, María. Me has sorprendido hoy día. Yo decía, ¿quién? Sorpresa, sorpresa. Sí, literal. Sebastián back. Pueden pasar dos cosas. ¿El último? Bendición. ¿El último? O optar por otra opción. Piensa. Te lo dejo de tarea. Recuperar el interés. Que ella lo recupere, va a decir algo así. La intuición. Ah, yo Mírame, la... tú te Lo viene llevas, de la intuición. mírame, te llevas el favorito de la semana si regresas con los lentes de PR. Te cargamos, te cargamos. Mira, yo te digo 15. Te cargo mis hombros. Yo digo que a Andrea o a Mare. No, mentira. Andrea, Mare o Andrea. ¿Sabes por qué? Porque él niega cuando va a hacer algo. Él dice que no. Que no. ¿Lo hiciste o no? Lo hice. Lo hice. ¿Y cómo te fue? Y creo que bien, creo que va a salir bien. Estoy confiado. Quiero invitar a Mare. ¿Quién era? Chismesazo. ¿Qué fue? Me citó Alejandro. ¿Qué? Sí, pero me citó porque sabe que soy tu amiga. Ajá. Entonces acabo de hacer de Cupido, me siento amor. Y es que él no puede, pues. Sí, literal, o sea, me citó, me dijo que quiere darte un poco de aire, que no quiere sentir que te está asfixiando, entonces dijo ¿Verdad tal que le vez... escuchó? Yo creo O que sea, le haber escuchó escuchado, lo No que yo sé, dije. pero yo le dije lo que tú le querías decir. ¿Qué O sea, le le dijiste? dije, porque me dijo, te cité por 3 razones, me dijo como que, porque es la roommate de Mariela, porque siento que tengo que darle aire y todo, he pasado unos días divinos con ella, me encanta, y yo aproveché ahí, dije, amigo, te voy a dar un consejo. Me gustó el consejo. Le dije, sé más tú, suéltate, yo sé que te pones nervioso. O sea, como, yo sé que es difícil, pero tal vez y Mariela se da cuenta, le dije, porque Mariela es una mujer como que sabe leer a la gente, es una mujer que ya ha vivido también bastante, entonces ella se da cuenta, tal vez que tú estás un poco nervioso, que estás intentando agradarle, pero acuérdate que si tú eres tú y ella es para ti, a ella le vas a gustar como tú eres. Entonces, nada, yo me quedé en shock, sorprendida cuando entré, me dijo, yo sé que es una sorpresa que te haya citado, y yo, sí, es una gran sorpresa, amigo. Entonces él me dijo, no, sí, aparte quería conocerlas más a ustedes, a su entorno, porque las conocemos una familia. Entonces yo dije, por eso Qué sí está, risa, jamás lo hubiese imaginado. porque somos amigas. Pero qué bueno entonces que hablamos antes, lo que hablamos. Pero yo creo que él sí escuchó lo que yo dije, porque fue demasiada casualidad que cuando yo dije de que sentía de que No creo. es que fue mucha casualidad. ¿Tú crees? Sí. O sea que no está mal porque es lo No, que porque si no, no le hubiera sorprendido lo que yo le dije. le sorprendió. Sí, se quedó como que, ay, me miraba y abría los ojotes así. Ah, sí, sí, tienes razón. Y yo, sí, suéltate, sé más tú, no estés tan nervioso. Yo sé que cuesta porque, o sea, te gusta un montón, pero le digo, mira, si ya Andrés ya perdió la vergüenza, ya, sí, todo se puede perder, le dije. Imagínate, ustedes han pasado más tiempo juntos como en Capadocia, todo. Entonces, Qué risa, jamás lo hubiese imaginado. Yo tampoco me lo imaginé. Yo Pero entré si y querías me ver quedé en shock. tampoco. ¿Ah? Si Me querías quedé en ver. shock. Sí, claro. ¿Qué pasó? Pero está bien, o sea, Pero me pareció buena estrategia porque, como dice Mariela, o sea, soy su roomie, por ende... puta. ¡Oh, my God! Pero que saques el show otra vez. ¿Y esta sorpresa? ¿Te gustan las sorpresas? Sí. Qué ¿Cómo chimba, vas? qué chimba la sorpresa. ¿Qué chimba? Ya me puse nerviosa. Ya. ¿Cómo estás tú? Es que reacciona. ¿Bien? Bien. ¿No te acuerdas que en la gala te pregunté, oye, y entonces, como ya estás con este man, ¿no quieres conocer a nadie más? Sí me acuerdo. Ah. Era por eso. Bueno, ya que estamos aquí,
Sebastián, ¿cuántos años es que tenías? 20. 29. 20, buena edad. Buena edad. ¿Y vos? Geminiano, ya por ahí te pregunté. Geminiano. ¿Y tu Virgo? Ajá, 27 años. Ok. Pero eres como un alma vieja, ¿no? Sí, ¿no? Parece, ¿te parece? Sí. ¿Qué has tenido en tu vida como para ser un alma vieja? ¿Siempre lo has sentido? Creo que sí, siempre lo he sentido, desde chiquitita. O sea, bueno, he vivido un montón también, he vivido bastante rápido. Fui adulta, digamos, desde muy chiquita. Como circunstancial por la vida. Circunstancias en la vida y pues salí de mi casa chiquita a los 18 a ver cómo hacía para hacer la universidad y cómo hacía con todo, hasta que, bueno, mi mamá ya me quiso apoyar, digamos. Además que eres la única mujer La única entre 4 mujer. hermanos. Bueno, hermanastros, Ok. que ya no viven conmigo. Ok. Pero están ahí en la casa todo el tiempo, entonces. Estaban ahí, sí. Y te toca educarlos. Ay, ¿me escuchas cuando vas a la casa? Todo el tiempo. Pues yo había mencionado 3 mujeres que me habían parecido llamativas, interesantes. Ah, las que le mencionaste entre ellas. Sí, sí, y trato de ser muy coherente en mi vida. Entonces, pues con Shirley realmente las cosas no fluyeron, lo veo bien. O sea, creo que ambos estamos en ese derecho. Obvio. Y pues con Andreina me parece una niña linda. Hasta ahí. Nada más. Pero tú me causas mucha curiosidad. ¿Qué tan...? No quiero ser muy invasivo. Pregunta. Con tu situación con Andrés. Sé que tienen algo que fluye. Pero quería conocerte, tenerte cerca. Tan cerca, esto me parece muy cerca. Esto, sí, o sea, creo que es lo más cerca que hemos estado. Sí, además que como estás ahí prácticamente comprometida, es como una vaina no es que ahí estoy comprometida, rara. pero sí, para mí es raro como todavía toda esta dinámica, ¿no? ¿Y qué piensas? De conocernos entre todos. O sea, ¿Qué estoy piensas? sorprendida. ¿Qué te sorprende? Y tu mirada sí me capta mucho. O sea, eres muy misterioso, ¿no? Pero yo al principio tenía este concepto, obviamente, prejuicioso de que eres bastante picaflor. Ajá. Entonces... Yo soy muy coqueto. Sí. ¿Ves? Es como mi esencia. Quizás lo que pasó con Shirley, creo que lo hablábamos ahorita con Jorge, que anda con ella ahorita. Y es que cometí quizás el error de mostrarme como soy. Y es como que esta forma de hablar en prosa que me gusta y declamar y ella de alguna manera solo hacía... Pero entre brujos puede Nos entendemos. pasar como algo, no, ni tanto como entendernos. Como que fluye esa energía, esa electricidad, yo la llamo. Y siento que es muy importante la electricidad en una relación, más allá del, no sé, de ese amor extraño. A mí me parece muy extraño, muy raro ese amor entre tú y Andrés. Un poco falso, diría yo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Podría hablar de él, pero a mí como espectador lo veo un poco premeditado, aunque cada paso, ¿ves? De parte de él. Interesante. Y me parece que debe fluir más las cosas. Además, eso de que todo el tiempo se iban para una esquina, súper extraño, o sea, no se dieron la oportunidad de compartir. Es verdad. Bueno, eso sí es un poco verdad, ¿no? Sí, te cerraste un poco. Creo que ya nos están... No me Estás cerré. muy guapa, No me cerré tampoco, sino que sí lo quería conocer bastante, pero bueno, ha sido un gusto. Estás muy bella. Gracias. Sudada. Bienvenida, un gusto. Te caes, hombre. Ese abrazo. ¿Ah? Ese abrazo. ¿Estás nervioso? Sí. No me imaginé que tú te pondrías nervioso. Es que eres un mujerón, entonces como que...
Pero no por como lo que se ve, Gracias. sino por lo que no se ve. Gracias. A la orden. Adiós. Adiós. Préndelo. Ya viene. Si no me miras, baby. Austin, baby. Austin, baby. Austin, baby. ¿Qué pasa aquí? Austin, baby. ¿Qué es yo eso? no sé, hermana, yo no. Él sígueme, yo qué sé qué. ¿Qué pasó? Diego. No. Sebastián. Ah, pues, entonces lo que te dijo a ti de que habían 3 que le habían ¿Quién te gustado citó? y era Mare una de ellas, ¿Y era te cierto. gusta o no te Sí, sí. gusta? ¿Y te gusta o no te O gusta? sea, fue raro ¿Qué porque... te dijo? ¿Sabes que conmigo se portó? Yo me acordaba de lo que nos habías contado. Pues. Conmigo se portó súper distinto. Fue como... No, y bueno, sí conversamos, como primera vez, ¿no? Conociendo. Yo no me acordaba ni cuántos años tenía ese hombre. Entonces, claro, me dijo que bueno, contigo no había funcionado porque cree que... Yo me mataba de risa. Porque él es un hombre Pero muy a usted sí le profundo. gustaba. Pero le dijiste bendición, se me cuida. No, dígame la verdad. No lo suficiente para que me quede ahí. No. Al Sí, día porque siguiente ella lo volvimos a ignoró. conversar y me Sí. desanimé. Muy... Bendición, se me Yo estoy en cuida. otro... No. Dice Muy que como literal, me ignoró. Sí, yo creo que conmigo por eso se aguantó, porque me dijo, yo creo que hice las cosas mal con... Obvio, con porque Shirley. me viola ahí primera vez. Porque hizo Porque a las mí cosas mal, como se sobrepasó como bien hombre. distante. No se sobrepasó, pero era como que me miraba y se acercaba. Es que así, Yo creo que él es así, él es una escorpio. Pero seguramente es que él es así. Pues lo que pasa es que él es así como seductor. Ajá, así se ve. Así son los colombianos, son como... Los colombianos son así como galanes, se creen los galanazos. Yo estaba con un colombiano y very good, o sea, no era tan así. Sí, son apasionados, súper caballeros, así, casi todos los colombianos, no la mayoría, pero el que yo conocí, y a él lo vi así al principio, o sea, ¿no? Galante. Pero ya después cuando vino acá era como que ya demasiado, ¿me entiendes? Y eso fue lo que me espantó, pues, yo dije, no. O sea, ya era muy lanzado, esa es la palabra. Conmigo estuvo bien distante, yo acá, él allá. Ley de la toalla, yo acá. Sí, o sea... ¿Qué te dijo? Que quería conocerme, que... Yo estaba así como, ¿qué onda? Y me dijo que no, que, o sea, él siente que yo siempre me voy con Andrés a una esquina y que no me doy el chance de conocer a nadie más. Entonces, que nada, que estamos aquí para conocernos y que si le doy el chance, yo le dije, bueno, supongo que sí estamos aquí para conocernos, ¿no? Y obvio, ya, pues aquí estoy conociéndote. Pues. O sea, Chicos, ¿cómo están? Vengan para acá. ¿Y Diego? Llegó ella. ¿Cómo están? Inconscientemente. ¿Cómo les ha ido? Será bien para no bien. Vengan para acá. Bueno, chicas, hoy han pasado varias cosas bastante interesantes que no hemos tenido el tiempo de platicar y quiero empezar, pues que me digan qué piensan de que regresó Dondai. No sé si se lo esperaban, ustedes como el otro lado, ¿no? Que han estado viendo todo lo que ha sucedido. Qué bueno que regresó, porque me parece que estaba siendo presionado por la situación y lo que todos hemos hablado hoy día, que él es un chavo bien, o sea, es simpático y se ha visto presionado, vuelvo y repito, por las situaciones, tomando decisiones. Un poco impulsivo. Sí. Y hubiese sido hasta amor, dijo. No quiero que te vayas. yo creo que por ti se quedó. Porque está convencido que le va a hacer cambiar la mente. De ley solo sí. Dijo, no lo voy a citar para que no se crea importante. No, mentira, también está... Como tú pensaste de haber dicho. Estaba que le se va a echaba el emocionar. ojo a él hace rato también. ¿Y qué tal por acá de este lado, Andrea? No, pero bien que se haya quedado. ¿Qué piensas de la situación de Dondai? No siento que se iba, no sé, nunca sentí que se iba a ir realmente, pensaba que le iban a dar una oportunidad. Entonces para ti no fue sorpresa verlo. Es que lo vi, no. ¿Pensabas que era show, Andrea? Confiesa.
Bueno, de momento Dondai se puede entender con su personalidad, todo se pone en duda, creo. De momento medio. pensé que se iba, pero después no sé, sentí que no. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que está de vuelta. Vamos a ver qué sucede con Dondai. Pero yo quiero tocar un tema, chicas, pero ahora sí de chicas. Ok, primero quiero aclararles algo. No pueden volver a romper la regla. Obviamente, Prometido, de verse prometido. Pero creo que por la confianza y la honestidad de ustedes, ahora yo quiero saber realmente qué pasó. Pues sinceramente, sí lo conocí más. Me gustó el hecho de poder conocerlos en realidad en un ambiente diferente, porque obviamente acá nos comportamos de una manera, acá estamos en una casa, no hay música, no es ese mismo ambiente. Entonces, me gustó conocerlos en general. Entonces, ahí va donde hay dentro, obviamente, ahí va Austin también. Entonces, es como los conocí como amigos a todos, pero obviamente con Austin es como ya hay una atracción diferente, obviamente. Bueno, chicos, solamente quiero recordarles que yo sé que el alcohol saca de momento estas partes divertidas, pero en exceso ya caemos en algo malo, así que por favor tengan precaución siempre cuando vayan a tomar. Súper importante. Correcto. Pero bueno, ahora sigan contando detalles. Quiero saber todo, todo. Porque, a ver... Yo no me porté tan mal. ¿Y ¿Y quién no se portó tan bien? No sé, yo creo que cada quien Tú andaba fuiste en la su... que te portaste mal de todas. No. ¿Ah, sí? No. Eli fue Dilo, la peor. Shirley, No, suéltalo todo, Shirley. Yo quiero saber, Shirley. Estuvo como un koala así de Austin toda la noche. Ay, qué mentirosa. ¡Sos bocona! ¡Es Austin, mentira! Austin, baby, así le dicen allá. Vamos a repetirlo. Bueno, él conmigo. Ya, irresistible, irresistible. Sebastián, No, me- Sebastián creo. me dicen. Es que a mí sí me dio la impresión, no sé. Pero solo abrazos. Que hay algo Así, que te mira, dijo solo en abrazos. algo dijo en el cuarto rojo que me dio a entender que Lo que del vio algo sudor que ahí me más, como que hubo algo más. No, pero no Pero hubo no nada más. descifro, no quiero poner palabras en la boca a No, nadie. no hubo nada más. Hubiera sido bueno. No. Ahora, Ah, sí. ahora me Bien. arrepiento porque ya pasó. Güey. Ni un Pero- besito, Pero, ni- no, nada. Solo abrazo literal. No, nada. Eso sí no. Lo aceptara. Arrimón. Si hubiera, no, si Bueno. hubiera pasado, lo hubiera también en el cuarto del amor, vea, del rojo, perdón. Bueno, hablando del cuarto rojo, fue un cuarto rojo interesante, sorpresivo, y quiero platicar cómo les fue. Quiero empezar con Shirley. Shirley, hubo una conexión con el Jorge puertorriqueño, el baile sexy, todo. ¿Cómo te sientes? Porque, No. o sea, es la segunda vez que se ven. La primera, aunque te había agradado, creo que le faltó y Me ahora faltó estás tiempo. viendo otro. Sí, otro me lado. faltó tiempo la primera vez. Creo que me estaba haciendo las mismas preguntas que me hicieron cuando fui recién a la casa de los chicos y lo noté como que súper nervioso. También jugué en contra el tema de la edad, pero luego lo traté mejor al día siguiente y es súper maduro para la edad que tiene, entonces ya me llamó un poco más el ojo. En la fiesta también como que ya estábamos más pegados y O sea, la fiesta tuvo que influir un poco en este cuarto rojo. Ven, que no me quieren contar todo. Uy, Mare, muy Sí, la activa prueba. en el cuarto A ver qué tal. rojo. Yo no entiendo Ok, nada cuéntame, del día de cuéntame hoy. tu entiendo nada. procedimiento desde principio, medio y fin. Yo no entiendo nada el día de hoy. Yo creo que es el color negro. Que no El me he negro. puesto Es que te mucho. pusieron sexy, hace O sea, cuéntame primero todo, entiendo. todo. O sea, cuéntame cada cosita. Bueno, hubo una sorpresa de gigante que fue la que le conté a Mariela, pero fue yo le di una linda estrategia de Alejandro, creo. Alejandro me citó al cuarto rojo, pero creo que sabe la cercanía que tengo con Mariela. De hecho, la sabe, me la mencionó, entonces... Que para me él era dijo lo más que- importante. Exacto, que él quería como tú conocer también el entorno de Mariela, que quería también darle un respiro como para que ella no se sienta presionada. Fue muy bonito, me pareció, o sea, hermana, ya te digo. ¿Cómo te sentiste, Mariela? Porque independientemente, no sé si fue sorpresivo para ti o no sé. Sí, claro, porque yo esperaba Claro. que me eligiera, pero él sabe que somos compañeras de cuarto con Mari, entonces me parece muy inteligente jugada. ¿Cuántos puntos entonces? ¿Fueron puntos de sumaste o le restaste? Porque le tiene una tabla. Sí, va sumando, va sumando. ¿Eso te Va gustó? sumando. Sumo, no restó. Sí, porque significa que está interesado y quiere hacer las cosas bien. Sabe que yo le he puesto un poco de freno y se está... y me gusta que no huye, simplemente está tratando de hacerlo bien y me gusta.
Muy bien. Mari, continuamos porque la lista Sí, sigue. es que ahí pude justamente darle como un par de tips que yo les Ah, y había yo conversado con Mariela. Habíamos hablado antes, yo creo que me escuchó, no sé si producción puso No alguna, creo, mucha te casualidad. juro que no creo. No, No nada. creo Ok. porque se sorprendió. O sea, me Sí. hizo cara como de, mira tú, buen tip. Porque yo le dije, a ver, mira, aprovechando el momento, te voy a dar un par de tips. Porque ya habíamos hablado con Justo Mariela. lo habíamos hablado en la Justo mañana. antes, hoy día en la mañana, claro, de todo lo que ella pensaba como que le faltaba tal vez a Alejandro como para soltarse más, para ser más él con ella. Entonces, aproveché el momento y se lo dije. Yo creo que estuvo así como... A nivel dedo, muy bien. Bueno. No, muy bien. Mari, con Andrés, pues ya acá como que no sabemos qué pasó. No, en el cuento, ya se hablan, se llevan bien. Ahora hablemos de Sebastián. No entiendo nada. Pero admite que te gustó. O sea, estuvo cute. Es que no sé cómo sentirme al respecto. No entiendo nada de verdad, porque es como... Porque claro, me citó Andrés y fue... Siento que no aprovechamos tanto el tiempo realmente porque solo me estuvo preguntando cómo estoy, porque creo que me ha visto emocionalmente como que en un sub y baja en estos días y como con mucha tensión. Y lo cual igual me pareció muy bonito porque quiere decir que está preocupado por mi bienestar, de alguna manera. Y de ahí me cita Sebastián, entonces claro, yo tenía referencias de Sebastián un poco como, entonces yo me senté de una y le dije, a ver, tú tienes fama de picaflor, hijito. O sea, como que, ¿qué es esto? ¿Pero te confundió o lo ves diferente o pone a temblar un poco lo que ya vas construyendo? No sé si lo pone a temblar. Es que, ¿sabes qué? Sí, para mí es muy raro esto de como estar conociendo a alguien y como te dije, siento que es muy poco el tiempo para conocerlo. Entonces, si es que yo estuviera como que tan, siento que no terminaría de conocer a nadie. Siento que voy por buen camino conociendo a Andrés, pero al mismo tiempo, sí, no me debería cerrar ante la posibilidad de conocer a otra persona. Pero se me hace extraño, claro, se me hace raro porque tal vez esto es el poder del amor, pero en la vida real yo estoy conociendo a alguien y conozco a esa persona. Entonces, y no porque haya ningún tipo, obviamente, no somos novios, no se habla de una exclusividad, ¿me entiendes? Pero para mí es raro. O sea, ¿Lo citarías a un cuarto rojo? No lo sé, o sea, realmente no lo sé. Se portó muy bien, la verdad. ¿Para qué? Se portó bastante... Yo también, obviamente, me puse nerviosa porque no cachaba. Creo que con Andrés ya se me han ido los nervios, en cambio, un poco. Claro. Él estaba muy nervioso también. Y dice que él bueno, que me dijo eso, que no debería cerrarme yo a tener la posibilidad de conocer a otra persona. Entonces, como que no sé, realmente no sé qué voy a hacer. Tienes mucho que pensar, Mare. Relájate, ha sido de sube y baja este día, así que te voy a dar un break. Puede ser que haya pasado eso, ¿no? Que haya visto el baile de Melissa y Andrés y haya dicho, bueno, pues Mare está disponible o no sé. De verdad, yo no soy quien para leer las intenciones de la gente, pero me sorprendió bastante porque me encontré un Sebastián diferente al que me habían digamos, pintado. Y nada, yo me sorprendí un montón. Y creo que igual yo siempre me despido con un abrazo y tal, y pues él estaba muy nervioso, entonces realmente no podía creer que él estara nervioso porque yo lo veo como un hombre bastante seguro de sí mismo. Entonces fue, como te digo, fue muy loco. Yo salí como, no entendía qué estaba pasando. Pero vamos a conectarnos, ¿les parece? Con nuestros chicos al otro lado. Chicos. ¿Aló? Hola. Despierten. ¿Cómo están? Bien. Ay, qué ánimo. Ese cuarto rojo me los dejó cansados, exhaustos. Poco. Ni para nada. Estuvo bastante interesante el cuarto rojo, pero yo creo que lo que ustedes quieren saber es lo que está en estos sobres. Yes. Oh, yeah. Yes, I do. ¿Les parece si entramos rápidamente en la acción de los sobres? Sí. Babero, tienes Vanessa para que le pongas ahí. Hay muchas coincidencias. ¿Creen? Bueno, yo voy a empezar rápidamente, presten atención y voy a empezar con Andreina. Andreina
tengo que recordar que este sobre era lo que ustedes creían, ¿no? Que las iban a citar al cuarto rojo. Vamos a ver si la atinaron. Andreina puso a Miguel. ¡Din, din, din, din! Muy bien. Aquí, ¿la atinaron? ¿Acertó? Andreina, ¿acertaste? Andrea. Bien, bien, palpi. Andrea puso... Miguel. Adivinen, adivinen, por favor, adivinen, chicos. No me lo esperaba. ¿Dónde? Sebastián. Sebastián. ¡Din, din, din! Wow. Aquí no la atinaron, pero bueno, muy bien. Entonces sí te fuiste con Andreina tú. Jessica. Y es que te estaba hablando que no. Jessica, nadie te habló. ¿Qué pasó? Yo no puse nada. Vamos a ver qué puso Jessica. Está encarado, ¿no? Jessica la atinó a Jessica porque no puso otra cosa. Jessica era el nombre de la persona. ¿Qué pasó? Bueno, Se quiere Jessica la mucho. atinaste. Amor propio. Shirley. No puso nada. Shirley, ¿a quién pusiste? Me tiras eso y te revuelvo en la piscina, Sara. Shirley, ¿es neta? ¿Verdad que puedo? No puso nada. Ahorita te doy permiso. Puso Shirley también. O sea, la dinámica, yo me expliqué, me expliqué. Perdón. Shirley, ¿por qué pusiste tu nombre? No sabía qué poner, la verdad. ¿No sabías a quién poner? ¿Tenías dudas? Pero Sí, aquí un diste poco. una explicación que parecía que estabas decidida ahorita que estábamos platicando. Ya después del cuarto rojo, pues. Ah, Pero ya. antes estaba dudando. Muy bien. ¿Qué segura, Shirley? ¿Quién fue? Ah. ¿Quién dice? Allá. Alguien dice que eres insegura por allá. A veces un poco. Eli. Vamos con Eli. Ella puso que la iba a citar al cuarto rojo, donde hay. Y latino. Palpi, se está dando una oportunidad. Mariela. Palpi. Yo sabía, o sea, Mariela puso Alejandro. Uy, ¿y qué pasó? Aquí no hubo match. No. Pero no por las razones que tiene. Qué fuerte aclaración. Qué atrevido, Cada quien sabe lo que pasó en el cuarto rojo, no voy a preguntar. Uy. Melly Gates. ¿Qué? Ella puso... Más chiquito, por favor. Ahí dice Andrés, les prometo que Andrés dice que ella pensó que Andrés la iba a citar al cuarto. Epa, Andrés. Interesante. Andrés, ¿cómo ves esta decisión de Melissa? Interesante. Interesante, él siempre tan. Interesante, pero discutir. Ay, se pone nervioso. Está rojo. Ay, qué lindo. Se pone todo Pero no me colorado. llamaste, Mati, feliz. Mari, hablando de Mari, ella puso Andrés. que Andrés la iba a citar al cuarto rojo. Aquí hubo match. Aunque Mare fue la más solicitada en el cuarto rojo este día. ¿Ves? Y Amor puso Los ojitos. que Don Dai No, la no, no. iba a citar. Aquí se ha desmayado. ¿Por qué? Muerta. No, estoy morida. Estoy muerta. La murición. ¿Qué pasó? Amor, ¿por qué tu Le reacción? rompe el corazón a mi amiga. Ay, por lo menos porque, aceptó una, ¿no? o sea, Palpi, se restaste punto. después de todo lo que hemos pasado. Bueno, menos que esperaba. Respira, amor, respira. Todos nos equivocamos una vez en la Todo vida. bien, todo bien. Él se lo pierde y yo me lo ahorro. Pero amor. Muy bien. Te dije que me iba a buscar, te dije. Sabía que iba a ir por ahí. Bueno, chicas, adivinen qué. Las tres chicas que tuvieron match, que fue Mare, Andreina y Eli, tienen un premio o privilegio, se puede decir. Ustedes tres pueden ir ahorita mismo a casa de los chicos y compartir un poco más con ellos. Así que, chicas, pueden emprender camino. Primera vez que me gano un Bueno, premio. yo también, Sí. no sé por dónde Vayan para allá, por favor. Muy bien. Y nada, chicos. Espérenme así con flores y todo.
Y mañana ustedes tres chicas tienen otra sorpresa, pero eso lo digo mañana. Otra sorpresa, así que por hoy yo creo que es suficiente, pueden ir para allá. Véalo. Chicas, recuerden que todo se devuelve en esta vida y que ustedes van a tener la oportunidad de citar al cuarto rojo en algún momento y podrán hacer con esa oportunidad lo que quieran. ¿Muy bien? Mientras tanto, me despido. Nos vemos mañana, chicos. Un beso, disfruten su momento también. Acá, pero no pusiste el nombre. Bye. ¿Vas a bailar? ¿Quieres bailar? Sí sale. Sí sale. No sabes, dijo. Dijo que no sabes bailar. Yo no sé bailar. Eso dijo. Y que eso le Yo traía no más. sé bailar. Oye, no estoy chismosa, no puedo decir es cierto. Ella no sabe Puedo decir bailar. Si yo le cosas. estaba explicando cómo bailar, le dije que le dé el pasito acá, mira. Este de aquí se viene cuando yo voy para atrás y cuando este vuelve y es este de acá. ¿Qué? Ah, no, era así, pero lo siento, lo siento. sí. Ahí, mira, ahí está. Obvio. Pero no siempre es así, ¿no? Claro, pero la música que costado. pusieron era la conga, creo. Ah, ves. Entonces era Tienes un swing impresionante. para esto, ¿eh? Wow, Gracias. sorprendente. Gracias. Pero a Que él vos es si te colombiano, ponen ¿no? música de Garoto. Obvio, y cualquier claro. otra. Pero ¿y si te ponen otra música? Parce, la rompo. Yo igual. Sí, sí. A ver, este también es bailarín. ¿Tú eres bailarín? No, pero yo intento. Intento. Yo intento, sí. Yo intento también. También. ¿Qué? A ver, tú no me vengas a decir nada porque yo vi todos tus pasos de baile. Sacó los pasos Sacó los prohibidos. pasos prohibidos. Pero es como que él tiene más. Oh, wow. Estoy ¿Quieres preocupada. algo? ¿Jugo? Mi Solo hay fre- jugo. Solo hay jugo. ¿Jugo de qué? Pero sí tienen hielo, lo máximo. Hay hielo, sí. Ya, yes. Ahí sí te acepto un juguito con hielo. Pero nada, eso con la chica nueva. No ¿Manzana sabemos o cuántos pera? tatuajes tiene. Sí, igual le pregunté. Tú eres el único tatuado, dice, se dio cuenta. Y Me observó, ¿no? Sí. Detallita la muchacha. Lo peor es que ni ella ni yo somos celosos. Me encanta eso de ti. Me gusta mucho eso. Me encanta tu tamaño cuando estás con taco. Es que yo soy más chiquita que tú. Siempre me coges así. Ay, sí, sí. ¿Cómo? Es que siempre cuando me abrazas me coges como que así. Voy en orden alfabético. Melissa, vas a ir con todo. A ver con quién queda. Te voy a descartar, querido, porque en algún momento volverás a mí. Simplemente yo soy la que escoge. A mí no me gusta que me escojan. Sebastián quiere intentar algo con Mare, que lo haga, pues está en todo su derecho, mi hermano. Quería que sigas con Andrés. No veo a Sebastián como que contigo. Hay una división en el grupo. Sí, a lo bueno, claro. Yo esperaba que él viniera. O sea, tenía ganas de verlo. Yo esperaba que él viniera. Al señor Jorge no le importaría que el señor Renier le baile a Shirley. Van a tener la oportunidad de ir a casa de los chicos y mostrar su talento. Sé todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. ¡Sí! ¡Viva Colombia!
momento de decir quién es la ganadora absoluta de este reto.